Daros la bienvenida esta tarde a esta segunda sesión del ciclo de Ecotopías y bueno, pues la idea de esta tarde era tener un ratito de reflexión en torno a las potencialidades, la capacidad que tiene el arte, la cultura para transformar, para construir imaginarios evocadores, escenarios alternativos a la realidad que habitamos en el presente. Y bueno, pues para eso hemos invitado a Isaac Rosa. Él es novelista, podríamos decir que... ¿Por qué está aquí? En buena medida porque, yo creo que tu itinerario podría ser casi una metáfora, ¿no? Empezaste con novelas que tenían mucho que ver con la memoria, es decir, una mirada al pasado, a reivindicar, ¿no? Una memoria histórica, un relato alternativo sobre lo que había sucedido. Luego estuviste en una serie de novelas, ¿no?, que eran muy del presente, ¿no?, muy de cuestiones relacionadas con lo que estaba sucediendo en ese momento, muy apegada a la crisis económica, a situaciones de el país del miedo, pues de incertidumbre, de desasosiego, ¿no?, que vivimos durante el ciclo, ¿no?, que podríamos ya vincular a la crisis. Y tu última novela, digamos que cambia un poco, ¿no?, estos registros que venías trabajando y mira al futuro, ¿no? Yo creo que es un poco parte de lo que queremos en este ciclo, ¿no? Buscar también reflexiones, ¿no?, que nos permitan mirar hacia el mañana de una manera que huya de la catástrofe y la distopía, que es casi el monocultivo cultural en el que estamos insertos actualmente, y por otro lado también que huya del ilusionismo tecnológico, de vocaciones fantasiosas que no tienen en cuenta, ¿no?, un mínimo realismo ecológico a la hora de abordar cómo va a ser una parte no negociable de cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Sabemos que hay una serie de certezas y pues tú has asumido, ¿no?, parte de esas certezas y forman parte, ¿no?, de tu última novela, Lugar Seguro, que creemos que es un aporte muy valioso, puesto que es una de las primeras personas pues, del mundo de la cultura en un sentido pues, más amplio, con mayor reconocimiento público, social, que está incorporándose a estos registros. Y luego pues, estaremos también con Marta Pascual. Ella es profesora y además forma parte de la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción, y precisamente desde esta comisión de trabajo de ecologistas justamente están vinculándose a este tipo de reflexiones, ¿no?, cuál es el rol o cómo debemos de narrar la situación actual desde los movimientos ecologistas para que resulten, ¿no?, movilizadoras y pues que cómo describimos la realidad tenemos una responsabilidad, ¿no?, en qué tipo de relato ofrecemos a la gente, tanto de cómo están las cosas como de cómo pueden estar, ¿no? Y ahí, pues si solo ofrecemos un mundo peor que el que habitamos, al final, aunque no nos guste mucho el presente, nos acabamos reconciliando con él, ¿no?, y nos parece un lugar habitable. Así que, pues la idea es que luego Marta y Isaac puedan tener una breve discusión, una conversación, según vaya surgiendo, nada forzado, y luego compartimos con vosotros, con vosotras, un turno de preguntas, comentarios, reflexiones. Y nada, pues yo me voy a callar, como sé que se está grabando esto, voy a mandarle un mensaje a una amiga muy querida que me ha regalado esta camiseta, que podéis verla, que pone "He estado en el futuro y ganamos". Y es una camiseta que llevaba la gente del movimiento del Black Lives Matter. Y yo creo que, en buena medida, lo que nos falta en este momento también es, aparte de cierta esperanza en el futuro, es cierta determinación, ¿no?, que la esperanza no es algo que se encuentra, se tiene y se compra o ¿estás esperanzado? ¿Eres optimista o eres pesimista? Sino que, quizás la esperanza es algo que también encuentras en la medida que te involucras, ¿no?, en procesos de cambio, de transformación y pues yo creo que desde este ciclo que venimos 4 años trabajando en torno a cómo construir, ¿no?, otras narrativas sobre la crisis ecosocial y cómo enfrentarla, pues nos parecía pues que conectaba muy bien con el espíritu de estos actos. Así que, sin más, Isaac, cuando quieras. Muchas gracias. Y sí, vamos a hacer un intento de eso que me estaba acordando de lo de Terry Eagleton, ¿no?, de esperanza sin optimismo, ¿no? Yo creo que podemos todos compartir la esperanza incluso desde el pesimismo, ¿no?, incluso desde el pesimismo más radical, ¿no? Podemos tener esperanza. Lo primero, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la propuesta, muchas gracias a la Casa Encendida, a Garúa, muchas gracias, Cois, por la invitación, y a Marta por
por acompañarme. Yo, como has dicho bien, yo vengo del pasado, he estado luego un tiempo en el presente, ¿no? Como con tu camiseta, yo voy hacia el futuro, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros porque si para algo he escrito mi última novela es para poder estar en sitios así, o sea, para tener una excusa para que me invitéis, para poder estar, por lo que supone de poder poner en común, ¿no? De poder compartir, de poder reflexionar juntos, ¿no? De poder elaborar juntos. Yo empiezo siempre, cuando me invitan a un espacio como este, a un encuentro así, siempre empiezo haciendo una aclaración, ¿no? Una especie de disclaimer, ¿no? Para que luego nadie me pida responsabilidad. Es que yo no soy un experto, ni un teórico, ni llevo un tiempo trabajando, escribiendo sobre este tema, ni estudiando las utopías, las distopías, el futuro. Por eso digo que me anticipo a la posible decepción de quien haya venido esperando que de aquí salga una lección magistral o ni siquiera una respuesta, ni siquiera unos consejos, no tengo mucho más. Al contrario, yo en este tema soy usuario a nivel aficionado, y lo que traigo más bien son reflexiones, pero también dudas, ¿no? O sea, el poner en común mis propios ensayos y errores, ¿no? a la hora de escribir. Y además aquí, en un espacio como este y en un tema como este, siento que soy un recién llegado. O sea, aquí estáis quienes lleváis tiempo ya trabajando, pensando, compartiendo, poniendo en común, ¿no? Y yo soy aquí una especie de recién llegado. Lo digo también porque seguramente incurriré en generalidades por las que habréis pasado ya todos, ¿no? Con lo cual, yo en realidad vengo aquí que debería venir más a escuchar, ¿no? Para escuchar. Pero bueno, lo que me interesa, como digo, es la posibilidad de poner en común, de elaborar aquí una reflexión colectiva, de pensar y de imaginar juntas y juntos, ¿no? Que creo que es lo interesante de este tipo de encuentros. Pero lo cierto es que las preguntas de las que partimos en este encuentro, en esas preguntas que tienen que ver sobre el futuro, sobre la posibilidad de escribir otros futuros, de otros relatos de futuro, más esperanzadores también, ¿no? De narrar de alguna manera o de dar forma narrativa a la crisis climática y a la lucha climática, para mí son preguntas y son dilemas que tengo en el día a día. O sea, es algo que me acompaña ya en los últimos tiempos en lo que escribo. En lo que escribo en ficción, pero también lo que escribo en artículos, o si me invitan a algún sitio y tengo que dar una charla, una conferencia. Estaba pensando que sin ir más lejos, esta misma semana estaba escribiendo un cuento sobre esto. Me encargaron un cuento para una revista que ha salido hace poco, solo he visto el número 1, que sí, es una revista que creo que solamente se puede leer digital, que se llama Corriente Cálida. No sé si la habéis visto, si la conocéis, si no os la recomiendo porque es muy interesante. Y me encargaron un relato, me encargaron una pieza de ficción para el número 2, ¿no? para el siguiente número. Y yo me planteaba todas las dudas, dilemas, problemas, limitaciones de las que voy a hablar hoy aquí, ¿no? Las tenía ahí, estaba trabajando con ellas, ¿no? Porque estaba pensando qué tipo de relato construir, qué tipo de historia contar. Y el primer impulso siempre es el de contar, el de incurrir en lo distópico, claro, el de contar en negativo, el de hablar de ese futuro en la clave en la que lo hacemos habitualmente en las ficciones, ¿no? Y yo me obligo a lo contrario, y es lo que he hecho, ¿no? Lo que he hecho con ese relato y lo que hago últimamente. Pero pensaba también que aunque la preocupación por el futuro y por la emergencia climática puede ser más reciente en mi escritura, en la última novela, en algunos cuentos, en los últimos escritos, yo creo que sí que llevo mucho tiempo haciéndome preguntas similares, preguntas muy parecidas, solo que cambiando el objeto. Tú lo has situado muy bien antes hablando del pasado, el presente y el futuro. O sea, las mismas preguntas que yo me hago hoy aquí, me las estaba haciendo hace 20 años sobre la manera en que escribíamos el pasado violento, la manera en que escribíamos la guerra civil, el franquismo, la transición, la manera en que la literatura de entonces estaba escribiendo una y otra vez lo que yo llamé en un libro otra maldita novela sobre la guerra civil, ¿no? Años después trasladé las mismas preguntas, dudas, reflexiones a la crisis económica y social, a la manera en que la cultura podía mirar a la crisis, a la manera en que la cultura estaba retratando la crisis, estaba reflejándola, estaba analizándola, si desde la cultura se podía construir algún tipo de resistencia con la crisis, y también sobre las malditas novelas sobre la crisis que iban apareciendo también, que no nos servían, ¿no? Para lo que necesitábamos, ¿no? Y seguramente ahora estaríamos en las mismas, o sea, nos haríamos las mismas preguntas, pensando en este caso en el futuro, pensando en la crisis climática, y también podríamos hablar de otras malditas novelas que hoy tenemos, que serían las distópicas, ¿no? De tantas novelas que nos encontramos, o películas o series, de las que diríamos otra maldita novela distópica, ¿no? de las que tenemos tantos, ¿no? El título que había escogido para hoy, el de algo muy bueno va a suceder en este pueblo, que de entrada suena muy eufórico, como que nos hemos venido arriba, ¿no? Que suena así un poco... me pasó hace
hace un mes que estuve en un encuentro similar en Barcelona, en el CCCB, para hablar precisamente sobre narrativas del futuro y tuvimos una discusión previa al encuentro sobre cómo titulábamos aquello, porque Gemma Barricarte, que era la que moderaba, propuso, el título era El futuro es nuestro, ¿no? Y yo reconozco que me retraje un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos viniendo muy arriba, ¿no? Esto del futuro es nuestro suena aquí un poco ya casi, un poco Mr. Wonderful, ¿no? Aquí de si quieres puedes, ¿no? Y al final acabamos usando el título del futuro es nuestro y además nos dio mucho juego y acabamos diciendo en el diálogo que tuvimos que en efecto, que el futuro es nuestro, ¿no? Entonces, como digo, el título es un poco de venirse arriba, pero el título viene, es una paráfrasis, ¿no? Que habréis reconocido algunas y algunos de un cuento que habréis leído alguna vez, que circula desde hace años en Internet, sobre todo, que es un cuento atribuido a Gabriel García Márquez, que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Supongo que lo habréis oído alguna vez, os sonará. Digo atribuido porque circula hace años, pero no está en ninguno de sus libros. Es un cuento que se dice que pronunció en una conferencia y que quedó recogido en una revista y desde entonces circula, como digo, si fuera un cuento apócrifo nos serviría igual para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El cuento es muy del estilo de Gabo y nos serviría igual. El caso es que el cuento de Algo muy grave va a suceder en este pueblo, para quien no lo conozca, es un cuento que cuenta la historia de un pueblo pequeño donde dice que una mañana una señora se levanta y le dice a sus hijos que se encuentra mal porque tiene un presentimiento raro, ¿no? Los hijos le dicen, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa, mamá? Y dice, tengo el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los hijos se van de casa, han quedado con unos amigos en el billar, está uno jugando al billar y no acierta con la bola, le dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, que estoy preocupado por algo que ha dicho mi madre, ¿no? De que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Se va corriendo la voz, ¿no? Se va creando la bola de nieve, se va extendiendo por el pueblo, alguien va a la carnicería y en vez de comprar 1 kilo de carne pide 4 kilos por lo que pueda pasar, ¿no? Porque dicen que algo muy grave va a pasar en este pueblo, alguien dice que qué calor hace hoy, que cómo hace este calor, que eso es que algo va a pasar en el pueblo. Total, que se va engordando, como digo, esa bola de nieve hasta que llega un momento en que alguien dice, yo me voy del pueblo por lo que pueda pasar, y coge la carreta, coge los animales, los muebles, la familia, se va del pueblo y cuando lo ven salir, los otros cuando lo ven salir, pues dicen, hombre, si este se va, será que algo muy grave va a salir del pueblo. Total, que al final, sabéis el final del cuento, ¿no? Todo el pueblo huye, ¿no? Todo el mundo se va como si fuera una especie de guerra, todos salen del pueblo, todos huyen llevándoselo todo y los últimos que quedan prenden fuego a las casas para que no quede nada atrás, ¿no? Por quién puede venir. Y cuando están saliendo del pueblo, evidentemente, la mujer del principio del cuento, cuando ya están alejándose, mira hacia atrás, ve el pueblo en llamas, el pueblo, toda la gente huyendo y dice, ¿ves? Lo dije, algo muy grave iba a pasar en este pueblo, ¿no? Es decir, es esa idea es seguramente uno de los mejores ejemplos de lo que llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Que es algo que hemos visto muchas veces, en versión pánico también, como en esto. Yo no sé si recordáis de hace un par de años o por ahí, un vídeo que también circuló bastante, creo que fue en Brasil, que estaban en una calle llena de terrazas, ¿no? de restaurantes, así, toda la gente comiendo y tal, y precisamente por esa profecía autocumplida, por esa idea con la que vive la gente asustada, pensando que algo va a ocurrir, estaba todo el mundo en la terraza tan tranquilo y de repente pasó un grupo de gente corriendo. Y los que estaban en las primeras mesas, al verlos correr, se levantaron también, salieron corriendo detrás, y los de las siguientes mesas también, y al final todas las terrazas salieron corriendo, huyendo despavoridos por lo que pudiera pasar. Luego se supo que los primeros que habían pasado corriendo eran de un gimnasio, que hacían crossfit ahí al lado y que estaban calentando y que salieron por ahí corriendo, pero se produjo, como digo, esa escena de pánico, pero como digo, las profecías autocumplidas las encontramos una y otra vez en nuestra vida cotidiana también, ¿no? en la ficción, en la economía son muy habituales también las profecías autocumplidas, sobre todo en la economía financiera, los pánicos bursátiles, las subidas y bajadas de valores que son creadas interesadamente, pero también las previsiones económicas, esas previsiones económicas que se hacen y que desde el momento en que se hacen solo pueden cumplirse, porque todas las decisiones que van a tomar los distintos actores económicos van a estar marcadas por esas previsiones económicas que en efecto se van a acabar cumpliendo. Y también en política nos encontramos muchas veces con ciertos mensajes, discursos, afirmaciones que tienen un carácter también de profecía autocumplida. Pero si hablamos de ficciones, que es lo que me interesa, lo que yo traigo aquí hoy, si hablamos de narrativas, si hablamos de imaginarios del futuro, el relato dominante hoy, el relato dominante en la ficción audiovisual, en la ficción literaria, es el de la fórmula algo muy grave va a suceder en este pueblo. Es con el que nos encontramos una y otra vez, algo muy grave va a suceder en este planeta o algo muy grave va a suceder en esta civilización. Esa es la fórmula que repiten una y otra vez los relatos con los que convivimos hoy, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es si la narrativa, si el imaginario distópico, que es el que encontramos habitualmente, acaban provocándonos el mismo efecto que el cuento que decía al principio, si se convierte también en profecía autocumplida.
Pero también me pregunto si podría ser de otra manera, si podríamos darle la vuelta, o sea, si podríamos construir otro tipo de profecías autocumplidas, si podríamos difundir realmente, como la camiseta de Cois, ¿no?, la idea de que ganamos, la idea de que algo muy bueno va a pasar, de que algo bueno va a suceder en este pueblo, en este planeta, en esta civilización, en nuestro barrio, y nos ayude precisamente para conseguirlo. No me voy a parar mucho en analizar toda esa proliferación distópica, porque yo creo que todos estamos ya familiarizados con esa insistencia de la cultura contemporánea en imaginar futuros que sean invariablemente peores que el presente, cuando no directamente catastróficos, apocalípticos, findelmundistas, en todas sus variaciones. Basta entrar en cualquier librería, ver cualquier revista cultural o ver la sección de cine distópico de Netflix, ¿no? Que yo, como me he pasado mucho tiempo trabajando con este tema, el algoritmo ya me ha pillado y cada 2 por 3 me están ofreciendo, en cualquier plataforma, en cualquier sitio, me están todo el tiempo ofreciendo películas y series distópicas. Han visto que yo tengo ahí una pulsión distópica y todo el tiempo me ofrecen, y la verdad es que es inagotable el catálogo de cine o de series distópicas. Hace unos meses, hace un año y pico ya, hubo una exposición que supongo algunos visteis aquí en Fundación Telefónica, la de La Gran Imaginación, ¿no? Esta que hablaba precisamente de esto que estamos hablando hoy, ¿no? De cómo a lo largo de la historia se ha imaginado el futuro, las distintas generaciones, las distintas sociedades. Y había en esa exposición, si recordáis, una línea del tiempo donde habían colocado títulos de obras de ficciones utópicas y distópicas, y ahí podías ver en la línea del tiempo cómo, según nos acercábamos al presente, iban desapareciendo las utopías y iban amontonándose las distopías. Como era muy evidente el proceso que se ha ido produciendo en las últimas décadas y ahora más todavía, ¿no? O sea, en los últimos años, en el siglo XXI, evidentemente, mucho más acentuado. Se ha acabado volviendo rutinario, se ha convertido en un género o en un subgénero literario y cinematográfico, y como tal género o subgénero tiene sus servidumbres formales y narrativas, acaba siendo previsible, acaba siendo redundante, acaba siendo inofensivo, por tanto, se ha convertido en la marca cultural de nuestro tiempo, la distopía, hasta el punto de que lo que ha conseguido es desactivar buena parte del potencial que tenían las distopías, o que han tenido siempre, ¿no? El potencial crítico y emancipador de la distopía clásica, que podía servir para precisamente criticar el presente o advertirnos del futuro, ¿no? Han acabado volviéndose mansas, ¿no? Han acabado instalando al espectador, al lector, en lo que podríamos llamar una zona de confort distópica, que puede parecer un término paradójico y contradictorio, pero es así, ¿no? O sea, nos hemos instalado en esa zona de confort distópica en la que estamos cómodos con nuestras distopías, con nuestros futuros. Llega un momento en que la distopía, en efecto, nos tranquiliza, nos alivia, nos desentiende del futuro y nos desentiende de nuestra responsabilidad con el futuro. O sea, si el futuro está escrito, si el futuro es inevitablemente malo, si el futuro es lo que una y otra vez nos cuentan, mejor que llegue cuanto antes, ¿no? Y mientras tanto, disfrutemos de lo que nos queda y preparemos palomitas, además, porque la distopía tiene siempre un componente de espectacularización, de todo eso que tiene de fascinante, de seductor, de irresistible incluso, todas esas imágenes que nos fascinan, de destrucción, de apocalipsis, de paisajes devastados, de ciudades destruidas, de supervivientes enfrentados a peligros, de choques de meteoritos, tsunamis que engullen ciudades. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta que somos una generación que llevamos en el ADN la destrucción de las Torres Gemelas mientras comíamos, viendo el telediario en directo, ¿no? Yo creo que desde ahí ya cualquier cosa ya nos sabe a poco. Después de que vimos en directo la repetición en bucle del avión que entraba en la torre, el desplome de las torres que las veíamos de todos los planos, eso ya está metido en nuestro ADN como generación, como digo, y eso hace que cuando pensamos en el futuro pensemos también en esa espectacularización del futuro, y que al final el colapso del que tanto hablamos últimamente, que ya es parte de la conversación, pues solo puede decepcionarnos, claro, porque no va a ser como en esas películas, solo puede decepcionarnos por su lentitud, por su grisura, porque no va a tener, como digo, ese componente espectacular y fascinante. Y pese a todo, aunque la distopía audiovisual y literaria se haya vuelto en efecto mansa, se haya vuelto comercial, se haya vuelto un subgénero previsible, igualmente contribuye a un estado de ánimo, a un estado de ánimo colectivo que ya conocemos, que es un estado de ánimo pesimista, derrotista, fatalista, que no nace de esos productos culturales, pero que se refuerza con ellos.
hay que decir que los verdaderos relatos distópicos, los que nos instalan en ese fatalismo y nos llevan al conformismo, al repliegue, a la nostalgia, al cinismo, ¿no? Son otro tipo de relatos, no son las películas de Netflix, ni las series, ni las novelas. Vienen de otros sitios, ¿no? de otro tipo de agentes, y luego también podemos discutirlo si queréis. Vienen muchas veces desde la política, desde gobernantes e instituciones que insisten una y otra vez en esa idea que ya se ha instalado en nosotros de la incertidumbre, ¿no? El futuro es incierto, vivimos en la incertidumbre, no sabemos lo que vendrá después. Pero muchas veces también nos llegan ese tipo de relatos o de mensajes catastrofistas, distópicos, muchas veces nos llevan desde quienes con buena intención intentan movernos para actuar, en el caso, por ejemplo, de la emergencia climática, pero que a veces contribuyen también a ese estado de ánimo, ¿no? Y estoy pensando en hace unos meses el responsable de la ONU para el cambio climático, Antonio Guterres, diciendo, cuando la última cumbre, diciendo, la frase que usó fue: estamos en una autopista hacia el infierno climático y apretando el acelerador, ¿no? Ese tipo de mensajes que a mí me hacen pensar que no nos sacan precisamente de esa zona de confort distópica, ¿no? Dice, bueno, si estamos en la autopista y con el acelerador apretado, pues ya está, ¿no? ¿Qué voy a hacer, ¿no? Ver cómo nos estrellamos. Incluso yo sé que es un tema que se ha discutido además mucho en el movimiento ecologista, ¿no? De qué tipo de mensajes lanzar, de cómo concienciar, cómo informar, ¿no? De cómo a veces algunas campañas pueden contribuir también a ese estado de ánimo, no solamente al estado de ánimo fatalista o derrotista, sino también a esa espectacularización del fin del mundo, ¿no? Estoy pensando en campañas en las que se usan vídeos o fotomontajes, en las que aparece cómo sería tu ciudad o tu país inundado, destruido, desértico. Pienso hasta qué punto no contribuyen un poco a este apocalipsis pop en el que vivimos, ¿no? Como digo, desde buenas intenciones, ¿no? Y sin querer aquí dar lecciones a nadie. Y, por cierto, hablando de esto, siempre me gusta recordar, o sea, lo tengo muy presente siempre cuando escribo de estos temas, cuando escribo un artículo, cuando escribo ficción, cuando hablo de ello, siempre me gusta recordar que todas estas narraciones e imaginarios distópicos, a todos estos relatos que nos advierten de un futuro de deterioro ambiental, de deterioro social, de deterioro democrático, y que nos retratan además siempre con imágenes de desigualdad, de violencia, de condiciones ambientales que se vuelven inhabitables, eso que situamos en el futuro es el presente hoy para buena parte del planeta. O sea, esos escenarios de futuro no hace falta reproducirlos en un estudio ni usando tecnología, efectos digitales, ¿no? O sea, podrían rodar perfectamente muchas de esas películas en algunas zonas del planeta donde ese futuro que nosotros tememos y que es una pesadilla es la realidad para buena parte del planeta. Ya viven así, ¿no? Ya ellos sí conocen ese colapso, como digo. Aunque la cultura distópica, como digo, no es la principal responsable, digo que creo que hay otros agentes que tienen más responsabilidad, eso no significa que no contribuya decididamente a la desesperanza, a la futurofobia. O sea, yo creo que esa cultura distópica refuerza y consolida esas emociones, las reproduce, pero también las produce. O sea, nos instala a nosotros en un ánimo predistópico o en un ánimo distopizante, que nos deja convencidos de que, en efecto, algo muy grave va a suceder en este pueblo y solo podemos prepararnos para ello. La cultura distópica nos despierta afectos y emociones distópicas también. Refuerza, yo creo, lo que son los dos grandes lemas de nuestro tiempo, que es, por un lado, el no hay alternativa y, por el otro, el sálvese quien pueda, que son como los dos grandes lemas de este siglo. No me voy a extender en entrar en títulos ni en detalle, pero a mí me provoca especial rechazo, especial cansancio, especial rechazo, precisamente la insistencia en estos lemas, la insistencia, diríamos, jovesiana de tantas ficciones de futuro, esas que no solo nos dicen que no podemos escapar al futuro apocalíptico, sino que además nos dicen que cuando ocurra saldrá lo peor de nosotros, ¿no? Nos acabaremos matando, nos mataremos por el último litro de gasolina, como pasa en la serie El Colapso, ¿no? De la que es una serie también de la que habría mucho que discutir. Nos convertiremos, en definitiva, en lobos y esto se convertirá en la purga y en ese caso más te vale tener un refugio, un sitio donde esconderte o un arma, ¿no? Porque, como digo, son ficciones que nos crean un estado de ánimo, un estado emocional que nos condena a la soledad, a la desconfianza y a la violencia también, a la violencia preventiva. Cuando además la realidad es otra, es diferente, no es así, o sea, lo desmiente una y otra vez. Tenemos ya muchas experiencias históricas que nos demuestran que ocurre todo lo contrario de lo que nos dicen esas ficciones, ¿no? Yo no me canso de recomendar, que lo he usado hasta agotarlo, el libro de Rebecca Solnit, del de Un paraíso en el infierno, que también lo conoceréis, si no lo conocéis os lo recomiendo, donde ella, analizando episodios históricos documentados además con detalle, viene a demostrar que todo ese relato de que cuando ocurre un colapso del tipo que sea, una catástrofe, un desastre, y
se cae el orden social, nos convertimos en lobos y nos matamos unos a otros y sale lo peor de nosotros. Y ella viene a demostrar que es al contrario, que en esos casos precisamente ocurre que nos dedicamos a cuidarnos y al apoyo mutuo y a cooperar, con excepciones, por supuesto, y que sale lo mejor de mucha gente, porque además lo hemos visto una y otra vez, que lo vimos aquí en la pandemia. O sea, en la pandemia, cuando estábamos confinados en casa, buscábamos películas y series que nos anticiparan lo que había acabado ocurriendo. Y había una película que era la de Contagio, me parece, ¿no? Que era aquella película que decían que calcaba lo que había acabado pasando, ¿no? Que hablaba de un virus que nacía en China, que se contagiaba muy rápidamente, que causaba una gran mortandad, que tenían que buscar la vacuna y tal. Y veíamos la película cuando estábamos confinados y lo que pasaba en esa película, que no estaba pasando en la realidad, era que cuando se conocía todo, la gente cundía el pánico y veíamos otra vez la misma escena de siempre, da igual que fuera la pandemia, el meteorito o los zombies, de los coches saliendo de la autovía atascados unos con otros, huyendo de la ciudad, y la gente asaltando el furgón donde llevaban las vacunas y matándose, cuando la realidad no fue así. O sea, cuando ha ocurrido, cuando ha sido verdad, cuando ha ocurrido la pandemia, no nos hemos peleado porque nos atendieran antes en el hospital que estaba colapsado, no nos hemos matado por ser los primeros en ser vacunados, sino al contrario. La gente ha sacado lo mejor y se ha preocupado por su vecino y han surgido redes vecinales y han surgido formas, como digo, de cooperación. Entonces, como digo, la realidad desmiente una y otra vez lo que nos cuentan las ficciones. Estaba pensando también en un artículo de hace unos años también de Roger Bregman, el de la utopía para realista, ¿no? Que un artículo en The Guardian donde había investigado para ver si había algún caso real que se pareciera a lo que cuenta El Señor de las Moscas, ¿no? La novela de Goldwyn, ¿no? Donde se habla, si conocéis la historia, ¿no? La novela o la película, de un grupo de niños que por un accidente de avión, ¿no? Creo que era, ¿no? Quedan en una isla y entonces tienen que sobrevivir y construir una especie de sociedad y acaba siendo, en efecto, otra vez, el lobo para el lobo, ¿no? El lobo para el hombre, ¿no? Y lo que hizo Bregman fue encontrar un caso, buscar y acabar encontrando un caso de unos niños también, niños adolescentes, que habían naufragado en un barquito de pesca y se habían quedado no sé cuántos meses en una isla y buscó a los supervivientes, buscó a los testigos, y lo que había ocurrido era todo lo contrario que contaba El Señor de las Moscas. No había habido violencia, no había habido la dictadura de unos sobre los demás, no había habido competir por los pocos recursos que tenían, sino que habían surgido formas de cooperación entre ellos, habían sido capaces de sobrevivir y de cuidarse, como digo. Eso ocurre una y otra vez. Y pongo un último ejemplo, ya no me extiendo más. En las recientes, en las huelgas en Francia, ¿no? También hubo quien, no recuerdo quién lo contó, quién lo compartió, en una gasolinera en la que había desabastecimiento y había igual, pues se reproducía, parecía, la misma escena que ocurre en la serie El Colapso, en la que en el segundo capítulo creo que era, están todos los coches intentando entrar en la gasolinera, no queda apenas gasolina, todos quieren ir al depósito para poder huir y acaba un policía disparando, acaba habiendo un muerto, acaba habiendo violencia. Y contaba alguien como en una de esas gasolineras en Francia lo que había ocurrido es que un grupo de chavales del barrio, de un barrio de la periferia francesa, se habían dedicado a organizar aquello. Se habían dedicado a tú pasa por aquí, a ver quién tiene más prioridad, quién necesita la gasolina antes y tal. Y habían sido capaces de resolver lo que no estaban resolviendo las autoridades, ¿no? Como digo, que tenemos muchas pruebas de la realidad de que todo eso que nos cuentan esas ficciones que insisten, como digo, en que el futuro va a ser malo, pero que además nos mataremos entre nosotros cuando sea malo, no es verdad, ¿no? No ocurre, ¿no? Todas esas ficciones, en cambio, como digo, con esa insistencia, pues contribuyen decisivamente entre otras cosas, a bloquear nuestra imaginación como sociedad, una imaginación que ya la traemos bastante bloqueada, ¿no? de años y de décadas, ¿no? Si no somos capaces de imaginar futuros mejores, si no somos capaces de narrarlos, si no somos capaces de contarlos, va a ser mucho más difícil trabajar por ello, va a ser mucho más difícil disputarlos y resistirlos cuando haya que resistirlos. Yo creo que necesitamos imaginar el futuro no solo para alcanzarlo, sino además también para disputar el presente, que es lo que suele estar en juego en todo este tipo de ficciones, en todas estas representaciones del futuro. O sea, todo ese conformismo, todo ese derrotismo, toda esa desesperanza que nos dejan, no tiene consecuencias sobre el futuro, tiene consecuencias aquí y ahora, sobre la vida, sobre las batallas que dejamos, que ni siquiera damos porque damos por perdidas, porque es ese estado de ánimo, como digo, derrotista. Es aquí donde nos pesa el ánimo distópico. Así que insisto que sin exagerar tampoco el papel que tienen las ficciones, como digo, la responsabilidad de las ficciones, que yo creo que hay otros responsables mayores, pero tampoco podemos desentendernos del mismo. O sea, yo llevo mucho tiempo sosteniendo que las ficciones importan mucho más de lo que a veces creemos, incluso los propios autores, que somos los primeros que nos desentendemos de las responsabilidades sobre lo que hacemos, ¿no? Yo creo que las ficciones reproducen la realidad, pero también producen realidad, también son performativas, ¿no? Las ficciones tienen consecuencias,
provocan consecuencias no solamente sobre los lectores o sobre los espectadores, sino sobre la comunidad en conjunto, sobre la sociedad en la que actúan. Yo leía hace años, en esta idea precisamente de cómo ciertos relatos pueden servir para criticar, para impugnar, pero también para legitimar y naturalizar un estado de cosas, ¿no? un orden social. Y leí hace años, no se me olvida, unas palabras de un director de documentales, de Óscar Clemente, que no sé si lo conocéis, que es un director de documentales de temas sociales, además, que decía que se lo leí en una entrevista, que decía que los medios de comunicación son la industria que más CO2 emite. Decía, ¿no? Por la manera en que los medios de comunicación contribuyen a difundir formas de vida insostenibles y por la manera en que ocultan aquello y que lo naturalizan y lo legitiman, ¿no? Y yo añadiría que las ficciones, sobre todo las ficciones audiovisuales, sobre todo el cine comercial, el cine hollywoodiense, seguramente es una de las industrias más dañinas medioambientalmente, precisamente por eso, por la manera en que difunden, normalizan y naturalizan esas formas de vida, ¿no? Pero yo quería darle la vuelta, como digo, al título, no quería quedarme en ese lado distópico, yo quería quedarme con esa idea de algo muy bueno va a suceder, de esa posibilidad, si es posible o no, de que las ficciones, que como hemos dicho han demostrado sobradamente su capacidad conservadora para que nada cambie, si pueden servir también para aprovechar ese mismo potencial para lo contrario, para transformar, para provocar o por lo menos para acompañar los cambios. Si pueden estar ahí también las ficciones. Y pensaba en una idea de Rafael Chirves, que es algo que él repetía mucho, que él decía que el escritor que no es testigo de su época acaba siendo síntoma de su época, ¿no? En el sentido de que si tú no tienes esa mirada crítica, acabas reproduciendo precisamente aquello. Y a mí me gustaría ir un paso más allá, o sea, que no solamente seamos testigos de la época, sino que podamos ser agentes también de la época, que no nos quedemos solo en ser testigos, porque el testigo siempre está a un paso de ser síntoma también de la época, ¿no? Que aspiremos a ser agentes. Yo me pregunto si necesitamos, en efecto, ficciones para, como decía el programa de la jornada de hoy, para cultivar una nueva sensibilidad socioambiental, como dice el programa, ¿no? Si importan de verdad los relatos, si importa el arte, si importa la cultura, si importan las representaciones, si imaginar, si narrar, si relatar esos futuros mejores nos facilita o no alcanzarlo, o a lo mejor, como digo, nos estamos poniendo muy estupendos aquí. Partiendo siempre de dos aclaraciones o dos reconocimientos. Lo primero es que en el momento en el que estamos, en la emergencia climática en la que nos encontramos, esto no es lo más urgente, obviamente. O sea, quiero decir, no podemos poner todas las fuerzas en esto, en construir relatos, ¿no? en construir narración. Hay otras prioridades, por supuesto, y urgencia. Y además, también, aclarando y teniendo en cuenta que la capacidad de la creación cultural, la capacidad de una novela, de una película y tal, siempre va a ser muy limitada, siempre va a ser muy menor comparada con lo que pueda conseguir el activismo, con lo que pueda conseguir la movilización ciudadana, con lo que pueda conseguir la acción política, la investigación, las experiencias que ya están aquí, que se están llevando a la práctica. Dicho eso, aclarando, como digo, y situando en su lugar a las ficciones, ¿no? Como digo, sin colocarlas tampoco en el centro, por supuesto que necesitamos ficciones, o sea, por supuesto que necesitamos relatos. De hecho, yo creo que los echamos de menos, que nos faltan en buena parte de este momento, ¿no? en esta lucha climática. Yo creo que siempre he pensado que somos animales narrativos, que nos relacionamos con el mundo a través de relatos, a través de narraciones, que necesitamos, para entender el mundo, para entender a nosotros mismos, necesitamos contarnos, que nos cuenten. Y para el futuro y la crisis climática también necesitamos contar y que nos cuenten, también necesitamos contar, que nos cuenten y ser contados. Decía un tal Cois en un artículo reciente, que me mandaste un artículo tuyo, me gustó mucho y me apunté una frase, decía que necesitamos cuentas pero también cuentos, ¿no? Me gustó mucho esa idea. Y perdona que te cite, pero decía, resulta iluso creer que las narrativas por sí solas cambian la realidad, pero sin ellas no movilizaremos el deseo y la rabia necesarios para ilusionarnos y pasar a la acción. Creo que es una idea que lo expresa perfectamente. Yo creo que hay una parte de la batalla climática, de la batalla ecosocial, que es también emocional, que es profundamente emocional, que incluso se resiste a la razón, que se juega en el terreno de las emociones y de los afectos, y ahí es precisamente donde la cultura distópica hace más daño y donde echamos más en falta también esa otra cultura, esa cultura climática, esa cultura de resistencia, esa cultura de futuro, esa cultura de esperanza, que nunca va a estar por delante, que nunca va a ser la vanguardia, pero que sí puede acompañar, incluso yendo un pasito por detrás, a las luchas climáticas, a las luchas sociales, a las luchas del activismo, de los movimientos, de la ciudadanía. Yo creo que todos sabemos que todo proceso histórico, toda transformación, toda revolución, ha tenido siempre una cultura que la acompañaba.
O sea, que la acompañaba, que la legitimaba, que la llenaba de imágenes y palabras. Las ficciones de todo tipo, la creación, el arte, las novelas, las películas, pero también las canciones, el teatro, la pintura, han funcionado históricamente como materia prima para la imaginación política de cada momento. Han cumplido ahí también su papel. Tuvieron una cultura propia todas las revoluciones de los últimos siglos. O sea, lo mismo revoluciones liberales que revoluciones socialistas tuvieron su cultura propia. La tuvieron los nacionalismos, los procesos de unificación nacional que siempre se acompañaban de una cultura también nacional o nacionalista. Como también la tuvieron las luchas de liberación anticolonial, que también tenían una cultura propia. El movimiento por los derechos civiles, el antirracismo, el feminismo, por supuesto. Lo tuvo entre nosotros, más cerca, el antifranquismo, una cultura antifranquista que acompañaba también la lucha antifranquista. Como la tuvo a su manera la transición también, una cultura del consenso, que es la que también acompañaba el proceso político de la transición. Incluso salvando las distancias entre unos procesos y otros, que no son de las mismas magnitudes, ha habido también recientemente una cultura del 15M, que ha acompañado todo el ciclo político de la última década. Y hoy existe ya, por supuesto, una cultura climática, solo que supongo que es todavía pequeña, que está todavía limitada en su alcance si la comparamos con el activismo climático o con la investigación climática o con el pensamiento climático o con el periodismo climático, que está viendo y muy bueno también, ¿no? Yo creo que sin embargo, no hay todavía tanta, me corregiréis luego, me diréis que no, que hay mucho más, pero no hay tanta, como digo, tanta creación cultural climática, insisto, creo que la necesitamos, que la echamos en falta. Yo creo que esa cultura, esos relatos, esas ficciones, nos pueden servir para muchas cosas, nos pueden ayudar en muchas cosas. Para empezar, los relatos, la creación, las ficciones, nos pueden ayudar a resolver uno de los principales problemas precisamente para avanzar en la lucha climática, para unir más gente todavía, que es algo de lo que hemos hablado también muchas veces, que es la dificultad precisamente de comprender, de entender, de asimilar, de pensar, de asumir la emergencia climática, que es algo que no nos entra en la cabeza, o sea, que no somos capaces todavía de pensarlo. Leía hace poco a Marta Peirano en su libro Contra el futuro, que ella recogía otra vez el análisis, que también habréis oído alguna vez, de Daniel Kahneman, ¿no? que hablaba un psicólogo y premio Nobel de Economía en este caso, que hablaba desde el pesimismo porque decía que los seres humanos no íbamos a conseguir frenar la emergencia climática porque somos incapaces de pensar el cambio climático, porque actúan una serie de problemas, de elementos que luchan contra nuestros sesgos cognitivos, contra la manera en que hemos evolucionado, contra la manera en que nos hemos adaptado siempre al mundo y que por eso no vamos a ser capaces nunca de entenderlo, de conseguirlo, ¿no? Y decía, supongo que ya lo conoceréis, ¿no? Por si acaso, decía que teníamos sobre todo tres problemas. Uno, que el cambio climático es demasiado amorfo, que es indefinido, que es inconcreto, que no tiene un rostro reconocible ni unos culpables nítidos, aunque sepamos que es responsable, a diferencia del franquismo o la crisis económica, que era mucho más fácil de ver, lo que nos impide prestarle atención, lo que nos impide centrar la atención en ello. También el segundo problema sería que luchar contra el cambio climático nos exige unos costes y sacrificios enormes para conseguir cambios en el futuro y que además son inciertos, ¿no? Con lo cual eso también nos va en contra de cómo ha sido nuestra evolución como especie. Y el tercer punto, que pese a la evidencia científica, todavía seguimos teniendo dudas, porque sigue habiendo como algo irrebatible, algo incierto, ¿no? No hablo ya del negacionismo, ¿no? Sino zonas todavía en discusión, zonas todavía que no están del todo afirmadas, que hace que podamos desentendernos, ¿no? Y yo todavía añadiría a esa dificultad de comprensión y actuación, añadiría también el cómo actúa el tercer gran lema de nuestro tiempo, junto al no hay alternativa y el sálvese quien pueda. El tercer gran lema de nuestro tiempo es nada a largo plazo. O sea, vivimos en el cortoplacismo absoluto, en las luces cortas, en la cultura de la obsolescencia, y con ese nada a largo plazo, como decía hace muchos años Richard Sennett, no se puede construir nada. Es decir, con el nada a largo plazo no se puede construir un proyecto social, pero ni siquiera un proyecto personal, un proyecto de vida, si no hay nada a largo plazo, ¿no? Para pensar en la emergencia climática y actuar contra ella, no podemos tampoco con el nada a largo plazo, porque precisamente tenemos que pensar también en el largo, en el medio y en el corto plazo, ¿no? Y frente a eso, como digo, los relatos, las narraciones, la ficción, pueden servir para eso precisamente, para pensar y entender el cambio climático, para que nos entre en la cabeza y por tanto actuemos. Y puede servir muchas veces más que un informe del IPCC, o sea, puede ser mucho más eficaz. Y pensaba en la acción de ayer de Greenpeace, que habréis visto también, ¿no? Que habréis visto en medios, en redes sociales, la acción de Greenpeace que se descolgaron en el Corte Inglés creo que era de nuevos ministerios, ¿no? En el que estaba, supongo que lo habéis visto todo, ¿no? Había
la fachada la gran pancarta publicitaria con la que el Corte Inglés saluda la llegada de la primavera todos los años, ¿no? El Jazz Primavera, que estaba ahí del Corte Inglés, y llegaron los de Greenpeace, se descolgaron y trolearon el lema y colocaron delante una pancarta y ponían "Ya nunca es primavera". Pues con eso, que no es un relato, sino que es un microrrelato, ¿no? Sería un microrrelato, seguramente muchos ciudadanos entienden mucho mejor como digo, la emergencia climática que leyendo el informe del IPCC, simplemente con esas pocas palabras. Un microrrelato al que además ayudaba mucho la imagen. Porque si no se habéis visto que la campaña del Corte Inglés, la foto que usa es una modelo con un vestido que tiene los brazos, los hombros y todo al aire en una playa. Son las imágenes que hace unos años el Corte Inglés habría usado para la campaña de verano y ahora las usa para la campaña de primavera, con lo cual ya nos está dando el mensaje completo. Pero esa imagen tan potente, como digo, de una foto del Corte Inglés con una modelo en la playa, con el "Ya nunca es primavera", seguramente, como digo, nos puede servir mucho más que a veces miles de páginas de datos y de pronósticos. Esto, por supuesto, no es una tarea fácil. O sea, crear relatos, crear narraciones para entender el cambio climático, para que como digo, para que no se entre en la cabeza, no es fácil. Y lo sé por experiencia, porque lo he intentado. Es decir, porque he escrito algunas cosas. Me han pedido alguna vez, me han encargado algún relato, por ejemplo, cuentos sobre, como ponía antes el ejemplo de la revista esta de Corriente Cálida, pero también hace unos años estuve colaborando un tiempo haciendo cuentos en La Marea y luego en El Diario, y siempre eran de temas de los que estábamos hablando en el momento, y en algunos momentos estábamos hablando de esto, estábamos hablando del cambio climático. Y el encargo era hacer una ficción sobre el cambio climático. Y no hay nada que me haya costado tanto en la vida como eso. O sea, ser capaz de, sobre todo, si uno quiere hacer un relato que no sea simplemente, como digo, el constatar lo que ya sabemos y quedarnos en el imaginario distópico. Si uno quiere ofrecer otro tipo de relato, realmente, como digo, es un desafío. O sea, si tú quieres con tu creación no ser, como digo, no limitarte a ser testigo, sino ser agente y contribuir a esos otros imaginarios más esperanzadores y movilizadores, no es una tarea nada fácil. Y yo, como digo, lo sé por mis cuentos, por mi última novela también, ¿no? Que luego, si queréis, lo puedo contar, ¿no? Pero como digo, necesitamos ficciones que movilicen, que no nos paralicen, que nos sacudan el derrotismo y el fatalismo, que nos hagan creer que podemos, que estamos a tiempo, que no está todo perdido, que vamos a ganar, como dice la camiseta de COIS. Necesitamos imaginar y narrar esos futuros no distópicos precisamente para hacerlos posibles, para no darlos por perdidos. Yo creo que ya ninguno aspiramos, o casi ninguno aspiramos a la utopía, no a la utopía en el sentido clásico, ¿no? En el que todo sea perfecto, sea mejor, sino que nos conformamos seguramente con que no llegue la distopía, o nos conformamos con utopías a pie de tierra, con utopías pequeñas, con utopías de barrio, con conseguir ciertas luchas, ¿no? Con conseguir ciertas luchas aquí, ahora, hoy, ¿no? No en ese gran cambio a futuro. Y la ficción puede imaginarlas a futuro, pero puede también retratarlas en el presente, puede contar también las que están aquí hoy y que nos sirven para armar esas luchas del futuro. Y también puede servir la ficción para hacer memoria de las luchas pasadas, que también se nos olvidan, y de las que todavía podemos aprender muchas lecciones para construir las luchas del futuro. Necesitamos ficciones, relatos, imaginarios, también para vencer resistencias, las nuestras en primer lugar, las resistencias que todos tenemos y vamos a tener muchas mayores frente a las transformaciones que nos esperan, frente a lo que viene por delante, frente a las transformaciones que deseamos y a las que no deseamos, pero serán inevitables, que están ahí, las que llegarán por las buenas o las que llegarán por las malas, de las que no vamos a poder escapar. De las que no queremos escapar, pero que están ahí, ¿no? Pero incluso aunque no queramos escapar, nos resistiremos a ello. Y está pasando ya. Cada vez que surgen ciertas propuestas políticas, propuestas desde los movimientos sociales o desde algún partido político, que se sale un poco del carril habitual, genera resistencia en la ciudadanía. O sea, la idea de que vamos a perder algo, ¿no? El pensar que ciertos cambios, que ciertas transformaciones, los vamos a vivir en términos de pérdida, ¿no? Perdón. Entonces, es evidente que para que esas resistencias no impidan esas transformaciones o las hagan más difíciles o más dolorosas, necesitamos un cambio de mentalidad, obviamente. Necesitamos ese nuevo sentido común del que tanto hablamos, que no sabemos, que estamos intentando construir, sin el cual cada propuesta, cada medida, cada cambio, tanto si viene de un gobierno cuando gobernamos, como si es fruto de la acción popular, como si llegara por una revolución, va a provocar fuertes resistencias si no hemos sido capaces de cambiar esa mentalidad, ese cambio de mentalidad para no ver como pérdida
pérdidas para no ver cómo renuncia a esas transformaciones. Porque hablamos mucho, teorizamos mucho sobre ello, ¿no? Sobre la necesidad de otro ideal de vida, de la vida buena, de la buena vida que llamamos, del vivir sabroso que decía la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, y que yo creo que se entendía perfectamente, ¿no? Ese vivir sabroso, pero para eso, como digo, necesitamos ese cambio de mentalidad y también vamos a necesitar ficciones con las que visualizar esa otra vida y hacerla deseable para cambiar nuestro deseo, que muchas veces es la piedra contra la que chocan tantas propuestas. Todo ello, como digo, no es fácil, insisto. O sea, lo fácil es la distopía rutinaria, lo fácil es la destrucción antes que el cambio o que la construcción de nada. Eso es lo fácil de hacer y eso es lo que a los creadores culturales además nos garantiza la recepción, la buena acogida, el favor de la crítica, el hueco editorial, la ganancia económica, el brillo, el prestigio, porque eso es lo que está prestigiado, el relato distópico, como digo. Y por el contrario, apostar por otro tipo de relato, apostar por construir esperanza desde la ficción, como creador te llena de dudas, te enfrenta a tus propias inseguridades, a tus propios miedos, a tus propios prejuicios también. O sea, yo hablo desde ahora, desde mi propia experiencia, o sea, desde la evolución que he tenido yo como escritor, de lo que contaba antes Cois, de cómo vengo del pasado, presente a futuro, pero también en la evolución en cómo he cambiado en mi forma de entender también los relatos, la ficción, la literatura, de esas consecuencias que tiene. O sea, yo tuve un tiempo en el que era o creía ser, usando las palabras de Chirves, creía ser testigo de mi tiempo, pero sin darme cuenta estaba cada vez más cerca de convertirme en síntoma de mi tiempo. Y además lo notaba, o sea, me llegaba a través de encuentros, me llegaba a través de lectores que me decían que lo que yo escribía, que era impecable para retratar nuestro tiempo, pero que generaba desolación, que provocaba dolor, que no dejaba ningún atisbo a la esperanza. Me pasó mucho, o sea, me pasó con un par de novelas, me pasó con La mano invisible, que parecía que cerraba la puerta a una posibilidad de acción colectiva, y me pasó con La habitación oscura, que era una novela de los años de la crisis, de la que tuve muchos encuentros y muchos clubes de lectura en las que discutí mucho de esa novela, pero lo que me llegaba era eso, ¿no? De tu novela está involuntariamente, pero está contribuyendo a generar más desolación, más desesperanza, más abatimiento. A mí eso me hizo pensar, o sea, me hizo pensar qué es lo que provoca lo que yo escribo, qué consecuencias tiene, si son esas las consecuencias que yo quiero o quiero provocar otras, ¿no? En ese momento me pasó algo más que me hizo cambiar también, que me hizo ver de otra manera lo que yo escribía, que fue la experiencia del contacto durante un tiempo con las asambleas de la plataforma de afectados por la hipoteca, con las asambleas de vivienda. Estuve escribiendo para escribir un guión para un cómic sobre los desahucios y la lucha contra los desahucios, que se llamaba Aquí vivió. Me pasé un tiempo yendo a asambleas de varias plataformas de afectados por la hipoteca, y el conocer ahí a aquella gente que había sido capaz de, viniendo desde donde venían los desahuciados o los amenazados de desahucio, viniendo de donde venían, de lo peor que te puede ocurrir seguramente en nuestro tiempo, viniendo con esa sensación de derrota, de miedo, de soledad, y ser capaces de reconstruirse allí, de hacerlo colectivamente, de defenderse colectivamente, de imaginar colectivamente también, a mí eso me hizo replantearme muchas cosas. Y desde entonces hay algo, no sé si decir programático en lo que hago, pero sí hay algo que me hace pensar muchas veces cada vez que escribo algo, cada vez que escribo lo mismo un relato, que una novela, que un artículo, me hace pensar en eso, en qué consecuencias va a tener esto, ¿no? O sea, si realmente estoy siendo testigo, como digo, o me estoy convirtiendo en un síntoma, y si podría ser otra cosa, ¿no? Si podría ser agente, ¿no? Entonces, como digo, es algo que está lleno de dudas, de vaivenes, de tropiezos. Es algo que yo llevo años probando, intentándolo, sobre todo en cuentos, creo que es donde más lo he hecho, en relatos que además se publicaban en prensa, con lo cual llegabas a otro tipo de lectores, no solamente al lector literario. Tenías ahí como otro campo de lectores en los que probaba, como digo, tanto temática como formalmente, otro tipo de registro, otro tipo de relato, ¿no? Y ahí sí que probaba relatos que apostaran por la posibilidad de acción colectiva, por ejemplo, o que apostaran por o que mostraran lo que llamaba Belén Gopegui antagonismos victoriosos, ¿no? Formas de lucha que sí conseguimos, que no sean siempre derrotas, ¿no? que es lo que estamos acostumbrando. Cuentos que, como decía antes, retraten las luchas del presente o hagan memoria de las luchas del pasado o imaginen las del futuro. Lo he hecho durante estos años, sobre todo en el ámbito laboral, que me interesa especialmente y del que he escrito más, ¿no? Que el cómo he pasado de escribir ficciones que, como digo, a lo mejor se limitaban a retratar un
estado de cosas, a retratar la precariedad, a retratar el malestar, a retratar como digo, lo que estaba ocurriendo en el mundo del trabajo, a intentar otro tipo de ficciones que proponen otra cosa, que proponen la posibilidad de intentarlo y a veces de conseguirlo. Estaba pensando, por ejemplo, volviendo a Greenpeace y al Corte Inglés, uno de los cuentos que escribí, del que más orgulloso estoy, se titulaba Instrucciones para cerrar el Corte Inglés en día de huelga general. Que eso, quienes habéis vivido huelgas generales, sabéis lo que significa cerrar el Corte Inglés en una huelga general. Sabéis que esa es la gran batalla de cada huelga general. Los que tengáis memoria de huelgas generales, que hace muchos años que no tenemos una, pero sabéis que siempre nos íbamos, los que vivíamos aquí en Madrid, nos íbamos ahí apreciados a sol, y ahí donde se montaba el piquete policial más gordo, porque cerrar el Corte Inglés es la imagen de una huelga general. Y ahí es donde había la mayor resistencia policial siempre, la mayor oposición policial para conseguir cerrarlo. Entonces yo escribir un cuento que sean instrucciones para cerrar el Corte Inglés en día de huelga, va en esta línea, ¿no? de intentar proponer otro tipo de imaginarios, ¿no? O en mi novela anterior a Lugar Seguro, en Feliz Final, que no es precisamente una novela euforizante ni es una novela llena de esperanza, pero ahí aparecía en una subtrama una huelga de freelance, una huelga de colaboradores de prensa, que eso es la cosa más utópica y loca que se puede ocurrir hoy, quien trabaje ahí lo sepa, ¿no? Es decir, son esos pequeños intentos, ¿no?, de mostrar otro relato, ¿no? Pero incluso en mi última novela, en Lugar Seguro, que es un intento, pero sigue siendo un intento con muchas precauciones, o sea, un intento yo lo reconozco, un intento lleno de dudas, un intento lleno de miedos incluso, un intento con pies de plomo, de contar pero con cuidado donde me meto, ¿no? Empezando por el primer miedo que tenemos los creadores cuando planteamos este otro tipo de relatos, que es el de la verosimilitud, que no esté escribiendo algo que luego me digan eso tan horrible de esto es inverosímil, ¿no? Esto no hay quien se lo cree, es contra esa idea que también lo escribió Belén Gopegui muy bien, de la verosimilitud dominante, ¿no? Que hablaba Belén de los ocupas de la verosimilitud, de quienes se han quedado con la verosimilitud y son quienes deciden lo que es verosímil y lo que no. Pero ese miedo pesa sobre los creadores. A mí me pasó con mi novela, con mi última novela, que, como digo, la escribí con mucha cautela. Yo reconozco que yo quería escribir una novela mucho más botijera de lo que acabó siendo. O sea, yo quería escribir otro tipo de novela, pero iba, como digo, con mis propios miedos e inseguridades. Y por eso le acabo colocando un narrador que es un narrador que no es una novela distópica, pero sí es un narrador distopizante. O sea, es un narrador cínico. Pongo por medio un filtro de ironía, ¿no?, para contar aquello que quiero contar, porque lo hago, como digo, lleno de dudas, de miedo, de prejuicios, pero también porque tengo en cuenta las dudas, los miedos, los prejuicios de quienes lo van a leer, ¿no? También sé a quién me dirijo. Y aún así, o sea, habiéndolo hecho así con todas las cautelas, me encuentro con lectores, sobre todo con críticos, que cuando te hacen luego la reseña, te hacen la crítica, por mucho que tú lo hayas hecho así, enseguida te dicen que has hecho una novela moralista, que has hecho una novela didáctica, que has hecho una novela maniquea, panfletaria, leccionadora, ¿no? Pues imagínate si hago la novela directamente botijera. Igual hay que perder el miedo y dejarlo ya de tonterías. Si da igual lo que hagas, te lo van a decir igualmente, ¿no? Para hacerlo, como digo, voy acabando ya, para ser capaces de escribir o de rodar todas esas historias que necesitamos, como digo, los creadores somos los primeros que tenemos que sacudirnos mucho de lo que llevamos encima, porque nos pesa, como digo, nos pesa el miedo, nos pesa el prejuicio, sufrimos del mismo bloqueo imaginativo que toda la sociedad y al que contribuimos además con nuestras obras. Sufrimos también, como toda sociedad, el descrédito de la utopía, el descrédito del pensamiento transformador y emancipador, el secuestro de la verosimilitud del que hablaba antes, del que decía Belén Gopegui, el prestigio de la ironía y la ambigüedad frente al hablar claro, el prestigio del hacer preguntas por encima del dar respuestas, que eso es lo que pesa hoy en la cultura, porque hacer preguntas está bien, pero dar respuestas es dogmático, ¿no? Eso es dogmatismo, no podemos hacerlo. También nosotros, como digo, en tanto que parte de la sociedad, también compartimos todo lo que dije al principio, el fatalismo, el derrotismo, el conformismo, el repliegue y también la fascinación por el apocalipsis, su espectacularización. Entonces, como digo, necesitamos desbloquear nuestra imaginación. O sea, lo tenemos que hacer cada uno individualmente, los creadores, los ciudadanos en general, y desbloquearla como sociedad. Necesitamos otro tipo de imaginación, evidentemente. Necesitamos una imaginación climática, necesitamos una imaginación ecosocial, ecosocialista y, por supuesto, una imaginación anticapitalista, porque el capitalismo es siempre el elefante en la habitación cuando hablamos de emergencia climática. Está ahí, es algo que está ahí permanentemente, del que a veces ni lo nombramos ni hablamos, pero sin eso no vamos a ser capaces de resolver nada de lo que tenemos por delante, si no afrontamos realmente ese elefante que tenemos ahí, ¿no? Y además, por el contrario, frente al bloqueo de esa imaginación anticapitalista, qué buena salud tiene la imaginación capitalista. O sea, ahí sí que no hay bloqueo ninguno, está desatada, ¿no? La imaginación capitalista está desatada desde hace décadas. Entonces,
acabo ya. La pregunta es, evidentemente, ¿esto cómo se hace? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos, no vale con la buena voluntad, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser testigos a ser agentes? ¿Cómo pasamos de ofrecer otro tipo de relatos? Yo ya dije al principio que no lo sé, no tengo la respuesta, para eso vengo aquí. Tengo mis intuiciones, tengo mis ensayos y error a lo largo de estos años. Tengo muchas conversaciones, muchas lecturas y especialmente muchos encuentros, porque eso sí es algo que tengo claro de cómo se hace esto. Esto se hace aquí, o sea, esto es una tarea colectiva. O sea, esta es la manera de hacerlo. O sea, yo creo que no podemos dejar solos, no podéis dejarnos solos a los autores, a los creadores. No podemos esperar que el autor en su estudio, con su inspiración, con su imaginación lo haga. Esto es una tarea conjunta, esto es una tarea compartida de la cultura y el activismo, de los movimientos sociales, de la ciudadanía en general y de todos los ámbitos desde lo que se está levantando esta lucha climática. Como digo, la respuesta no lo va a encontrar el escritor en su estudio ni paseando para ver si le llega la inspiración, sino lo va a encontrar aquí, en encuentros como este, o en una asamblea en tu barrio, o en el sindicato. Quiero decir, ahí es donde vamos a encontrar esa posibilidad de construir otro tipo de cultura. Porque, entre otras cosas, porque si hay algo que sí tengo claro, es que necesitamos, tú dijiste al principio lo de evitar las miradas fantasiosas hacia el futuro, ¿no? Yo tengo claro que necesitamos imaginación política, no fantasía política. O sea, necesitamos imaginación política, necesitamos esa mezcla de utopía y realismo, necesitamos esas utopías reales que dice Eric Olin Wright, ¿no? o la utopía para realistas que decía Roger Bregman. El hacer aquí y ahora, teniendo ese horizonte utópico, pero aquí, ¿no? Trabajando aquí. Por eso digo que es una tarea conjunta, porque para empezar tenemos, los creadores, como digo, que conocer y participar de lo que ya existe. O sea, ese futuro, para que sea verosímil, tanto que nos preocupa la verosimilitud, lo podemos narrar partiendo de lo que ya tenemos y conocemos. O sea, yo eso es lo que hice, por ejemplo, en mi novela, El lugar seguro. Todo aquello que se propone como posibilidad de alternativa, como posibilidad de esperanza, existe ya. O sea, yo lo llevo a otro nivel, lo amplío, lo proyecto hacia el futuro, pero existe ya. Es lo que ya están haciendo y proponiendo desde, como digo, desde los movimientos sociales, desde el activismo, desde la lucha en los barrios, lo que ya han teorizado, lo que han escrito, pero también lo que han llevado a la práctica en muchos casos. Y todo es reconocible para quien lo haya visto, todo está ahí, ¿no? Entonces, esa es la forma como digo, de colocar esa semilla presente para el futuro, pero también de darnos cuenta, y esto es algo que nos puede llevar a esa esperanza que buscamos, de darnos cuenta de que todo ese saber, toda esa fuerza, toda esa energía que necesitamos para el futuro la tenemos aquí ya. Quiero decir, que todas aquellas personas que pueden hacerlo están ya aquí entre nosotros, que están aquí entre nosotros y podemos unirnos a ellos. Quiero decir, no tenemos que esperar a que lleguen, no tenemos que esperar a que vengan como llegan siempre los salvadores en todo ese cine distópico que siempre acaba llegando. También la emoción que necesitamos construir de estos relatos tiene que partir también del aquí y ahora, con los pies en el suelo, de lo que ya hacemos, de lo que ya conseguimos, que muchas veces se nos olvida. Tenemos que imaginar luchas futuras, pero tenemos que dar relevancia a las presentes y tenemos que poner en valor, esa expresión tan horrible, lo que conseguimos, que muchas veces, como digo, somos nosotros los primeros derrotistas que no nos damos cuenta muchas veces de lo que conseguimos. Me pasó hace un mes, cuando en el encuentro que decía en Barcelona, en el CCCB, que fue algo muy parecido a esto, y alguien en el público vino a decir que sí, que todo eso está muy bien, pero que a la hora de la verdad venimos perdiendo una tras otra, que vamos de derrota en derrota, que no hay nada que conseguir, o sea, que no hay nada que hacer, que está todo perdido y que esto es una lucha. Y entonces yo me puse a contar, buscándolo por el lado precisamente emocional, porque a mí es algo que me emocionaba. Me puse a contar una lucha pequeña, nimia, hasta una chorrada, diría alguno, ¿no? Que fue en mi barrio en Sevilla, en Triana, este verano pasado. A lo mejor os enterasteis porque salió algo por ahí en prensa. Había en la calle San Jacinto el ficus, ¿no? Teníamos un ficus, que es un ficus allí histórico, un icono del barrio, un ficus enorme, que está allí en todo el centro de Triana y que todo el mundo ha visto siempre y que está en una parroquia, en una iglesia, y el cura, el arzobispado, querían talarlo porque decían que era un riesgo, porque se podían caer ramas, se podía tal. Querían ahorrarse el coste de mantenimiento, querían ahorrarse el coste de jardinería. Entonces, decidieron cortarlo y llegaron allí con la grúa, con los jardineros, con la motosierra. ¿Y qué pasó? Que el primer día nos plantamos allí 15, 20 vecinos que nos habíamos enterado, que nos había llegado. Al día siguiente ya éramos 50 y al tercer día había allí 500 personas con la policía, parando los jardineros, que consiguieron cortar algunas ramas, haciendo tiempo para que el abogado fuera al juzgado y pidiera una paralización y tal, no sé qué. Resultado, meses después, el ficus está allí.
mutilado, le cortaron ramas, pero retoñando. Y yo cada vez que paso por allí, y lo veo con mis hijas, que estuvieron allí, que lo vivieron además como algo nuestro, ¿no? Es decir, tenemos que defender el ficus. Cada vez que he pasado por allí, mis hijas lo ven y me dicen, mira, papá, mira cómo está el ficus, porque le van saliendo cada vez más hojas. Eso, como digo, que puede parecer una lucha insignificante para lo que tenemos por delante. La suma de muchas de esas luchas, como digo, lo que me pasó en Barcelona fue que cuando conté eso, de repente empezó la gente a levantar la mano y a acordarse de otras luchas similares en su barrio, en el colegio de sus hijos, en su centro de trabajo, en su ciudad. De repente empezamos a hacer como una recopilación de luchas de los últimos tiempos que hemos ganado y que nos olvidamos de que las hemos ganado y que están ahí. Y algunas son pequeñas, otras no son tan pequeñas, ¿no? Y podríamos hablar de muchas cosas que han pasado en los últimos años y, sin embargo, parece que nuestra memoria nos impide recordarla. Y las necesitamos también esa emoción y necesitamos también esa épica pequeña, ya que no vamos a tener la gran épica de la revolución en el futuro, necesitamos también esa suma de pequeñas épicas. No voy a seguir al tema porque vamos a tener un diálogo, si no acabo. Quiero terminar en positivo, porque parte de mi programa de trabajo y de vida de los últimos años, de ese cambio que hice, está también acabar siempre en positivo. Es decir, cuando hable de lo que hable, intento terminar siempre en positivo, ¿no? Con motivos para la esperanza. Porque todo esto que estamos hablando hoy puede parecer una tarea, como digo, difícil. No me refiero ya a construir relatos, sino a ser capaz de resistir a la emergencia climática, ser capaz de cambiar ese futuro. Puede ser, como digo, una tarea difícil que está fuera de nuestro alcance, pero yo creo que en esto sí tengo esperanza, como digo, no optimismo, sino esperanza, que sí creo que estamos en ello ya. O sea, seguramente despacio, no me refiero ahora al ficus, ¿no? Pero seguramente demasiado despacio, incluso dramáticamente despacio, pero hay motivos para la esperanza. Están pasando cosas, como digo. Hay, por un lado, cada vez más extendida y más compartida, una considerable fatiga distópica. Cada vez hay más gente que está cansado ya de que toda la cultura, de que todos los mensajes, de que todos los relatos vayan por el mismo carril y sean todos distópicos. Eso cada vez es más compartido. Yo me lo encuentro cada vez más gente que está harto. Incluso el Ministerio de Agenda 2030 ha sacado una campaña de basta de distopías, ¿no? Que es como una forma de darse cuenta de lo que es un sentir cada vez más extendido. Hay también motivos para la esperanza porque eso está provocando también una mayor inquietud cultural, es decir, un interés de la cultura también. Incluso diría yo que un efecto rebote de tanta distopía que nos vayamos ahora al otro lado. Yo lo veo en cada vez más encuentros y espacios como este, cada vez más publicaciones, más revistas, más libros, más jornadas, pero también más proyectos, más obras en marcha, más creación. Yo me voy encontrando con colegas, con escritores, con gente de teatro, con gente de audiovisual también, que es mucho más difícil sacar una película, sacar una serie, y me van contando proyectos que están ya circulando, que están ahí, que a lo mejor los vamos a ver en los próximos años, y todos comparten lo mismo de lo que estamos hablando aquí. Todos comparten el cansancio de que todos los relatos de futuro sean distópicos y el intento de construir otro tipo de relato. Entonces yo creo que eso está pasando ya. Como digo, a lo mejor demasiado lento para lo que necesitamos, pero está pasando. Igual que está pasando también ese cambio de mentalidad del que hablábamos antes. A lo mejor, como digo, a lo mejor todavía no es suficiente, pero está ocurriendo. O sea, ha pasado después de la pandemia y de la crisis económica, que de pronto ha habido mucha gente que sí que ha hecho clic, y sí ha habido gente que ha empezado a reordenar sus prioridades, y mucha gente joven además. Es decir, yo lo veo mucho en gente joven a la que me encuentro cuando voy a institutos o cuando voy a la universidad, de gente, y vemos en los últimos años fenómenos que están ocurriendo, que a lo mejor no están todos en lo mismo, pero están ahí, ¿no? La gran renuncia, la dificultad que tienen ciertos sectores para encontrar trabajadores porque la gente no quiere, porque la gente no está dispuesta a trabajar a cualquier precio, a trabajar de cualquier manera, el aumento de la conflictividad laboral, de formas de sindicación en sectores además donde era más difícil, el movimiento de los inquilinos. Es decir, yo creo que sí que están pasando todas esas cosas que son las que nos van a poner en marcha para el futuro, ¿no? Y termino ya por acabar en todo lo alto, como el título, ¿no? Termino con unas palabras que las he usado 1000 veces, con lo cual estaréis ya aburrido. Alguno me habrá oído y dirá, ¿la va a contar otra vez lo de Rebecca Solnit? Sí, lo voy a contar otra vez. Rebecca Solnit tiene una frase que me encanta, que creo que resume muy bien lo que estamos intentando muchos, ¿no? De un artículo del año pasado, del comienzo de la guerra en Ucrania, un artículo que está por ahí en The Guardian, si lo queréis buscar, un artículo fantástico que se titulaba sí, el futuro es incierto, pero hay esperanza dentro de la locura. Y era un artículo donde intentaba ver que pese a la guerra, pese a que la pandemia de la que acabamos de salir, pese a la crisis, pese a la inflación,
la incertidumbre del futuro podía coger otras cosas. Es decir, la incertidumbre, el futuro no está escrito y en esa incertidumbre cabían otras cosas, incluso cosas buenas. Y ella hacía un análisis en clave del sistema energético europeo, de las posibilidades que se habrían de cambiar cosas que sin la guerra no se habrían movido, habrían tardado mucho más años. Otra cosa es dónde acaba esto, ¿no? Pero hablaba. Y terminaba con una frase que, como digo, yo con esa sí que me voy a hacer una camiseta como Cois, que decía, hablando de esa incertidumbre y de esa esperanza, por pequeña que sea, decía, es verdad que solo vemos hasta donde llega el haz de nuestra linterna. Decía, pero con esta linterna podemos atravesar la noche entera. Con eso me quedo. Muchas gracias. Bueno, Marta, cuéntanos. Bueno, magníficas la cantidad de ideas Marta. que nos llevamos y esa idea de que existe una bola de nieve que puede tirar hacia la distopía o hacia la utopía y que ese futuro que no está abierto tenemos responsabilidad de imaginarlo en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que los relatos tienen un papel más importante de lo que tú dices, a lo mejor porque cada cual piensa que la responsabilidad está en los otros, ¿no? Y yo creo que necesitamos ese nuevo sentido común y ese horizonte de deseo que nos permita salir de esta imaginación capitalista que nos tiene ahí bloqueadas, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo en que muchas luchas, muchos futuros están ya en el presente y que tenemos que verlos, ¿no? Yo voy a hablar, menos tiempo que tú, un poquito, quiero decir, voy a hacer un recorrido cortito por un trabajo que hemos hecho desde el grupo de educación de Ecologistas en Acción, que es donde yo soy activista. Y, bueno, ese es un lugar muy bueno para pensar en ecotopías porque el activismo ecologista asume que tiene que haber un futuro mejor, o sea, como punto de partida. No anda con la duda, es vamos a por él o ahí está, ¿no? Y no estamos ni libres de congoja ni de falta de datos, tenemos como un realismo ecológico casi enfermizo, ¿no? de números y, sin embargo, a pesar de dificultades, a pesar de la cantidad de datos sobre curvas de emisiones, temperaturas y combustibles fósiles, seguimos trabajando y seguimos con ilusión. Y además, mi experiencia es que nuestra fortaleza emocional es mayor que la de la media de la población. Y estamos en medio de los datos del horror. Entonces, nos parecía que era un buen lugar para pensar cómo hacer para que el camino al futuro se mantenga, ¿no? O sea, cómo hacer para no caer en lo que alguna gente nos plantea, ¿no? Tengo coansiedad, no estoy desanimada, me voy a tomar cubatas porque aquí no hay nada que hacer. Entonces, además de pensar en esos futuros ecotópicos o en esos horizontes deseables y viables, ¿no? Lo que nos hemos puesto a pensar es cómo hacer para mantenernos en el camino, de dónde sacar fuerzas para no dejar de caminar hacia adelante a pesar de las dificultades, ¿no? Porque es verdad que a veces las utopías se te presentan como fantasías, ¿no? En este sentido de fantasía distinta como muy lejanas, muy imposibles, y en medio hay un montón de pronósticos desmovilizadores. Entonces dice la gente, vámonos. Y por eso queríamos plantear como en qué baldosas pisar para seguir para adelante. Y os voy a dar unas pocas ideitas que buscamos ahí. La primera es desmontar una idea que seguro que habéis oído. Esta de los seres humanos deberíamos desaparecer. Somos un cáncer, no tiene sentido que estemos por aquí más, estamos destrozando todo y mejor si empiezan de nuevo las cucarachas, ¿no? Seguro que habéis escuchado esta idea. Bueno, pues es verdad que hay muchos relatos sobre los seres humanos, sobre hechos reales, sobre guerras, sobre violencias, sobre traiciones, sobre egocentrismos brutales que la cultura ahora mismo dominante está intentando alentar. Y es verdad que si nos fijamos en esos relatos, en esa parte de nuestra historia, sí podemos desanimarnos mirando al ser humano, ¿no?
Pero yo creo que lo que es un cáncer realmente, el patriarcado capitalista, colonial y todos los apellidos que seguro podemos poner detrás, eso sí que es un cáncer. Y lo que estamos convencidas es de que los seres humanos somos mucho mejores de lo que creemos. Y ahí estoy en la línea de lo que decía Isaac, ¿no? Lo sabemos por lo que nos cuenta Rebecca Solnit de qué pasa cuando hay catástrofes, que la gente se organiza para ayudar a gente que desconoce. Solo algunas élites, un pequeño grupo de élites, es el que tiene miedo de ser robado, ¿no? Y es el que traslada ese relato de barbarie, ¿no? También tenemos los ejemplos de, y cito también a Cois, de las solidaridades de proximidad que se organizaron en la pandemia, ¿no? Todo el mundo conoce experiencias de gente defendiendo a vecinas, a vecinos, a quien tenía a mano, ¿no? Y también conocemos que la historia de la humanidad está trufada de, bueno, desde el feminismo sabemos que hay un montón de historias, sobre todo de mujeres, que están defendiendo a personas frágiles, enfermas, a menores en condiciones de extrema dificultad y que salen, o sea, permiten que la vida siga adelante. O sea, sabemos que los seres humanos tenemos una gran capacidad de hacer las cosas bien. Igual no siempre lo hacemos, pero nos consta que somos capaces. Y por eso creemos que el creernos mejores nos ayuda a ser mejores, en la línea de la profecía autocumplida. Así que tenemos que confiar en los seres humanos. La segunda idea que nos... así para adoquinar ese camino hacia la ecotopía, es que el mundo ecotópico que imaginamos no es un mundo devastado, lleno de basuras y en el que hay que atravesar por encima de cadáveres, ¿no? Porque el mundo que imaginamos, y lo imaginamos con realismo, es un mundo de vidas anchas en la que habrá escasos recursos materiales, sin duda, escasa energía, pero hay un montón de bienes ilimitados que son clave para nuestra felicidad. Y hablo de las relaciones bonitas, hablo de la creación artística, hablo del deporte, de la risa, del sexo, del amor, del estudio, del descubrimiento. Hablo de la charla por la tarde. Hay las actividades que son clave para nuestro bienestar, son bienes ilimitados. Y hablo también del saber que vivimos en un mundo justo o saber que vivimos sin miedo o sin violencia o que somos reconocidas como personas dignas de ser lloradas. Esos son bienes que no necesitan ni de materiales ni de energía. Son ilimitados y caben en nuestra ecotopía, ¿no? Y por eso, no lo digo desde la inocencia, sino desde el realismo. Cabe un mundo, un horizonte viable y bueno. Hay una tercera idea, igual así menos luminosa, y es que este es el momento que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, a veces nos enredamos en la rabia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo es posible? Y es que te has dado cuenta, no puede ser, ¿no? O sea, nos enredamos en el... Bueno, pues en la tragedia, ¿no? Y aquí yo creo que hay una cosa que dice... Bueno, hay una autora que no me viene el nombre, solo me viene Rebecca Solnit de tanto citarla, que habla de honrar el dolor, Joanna Macy. Ella habla de que, lógicamente, cuando algo horrible nos pasa, sufrimos un dolor. Ese dolor es un indicador de que tenemos, de que queremos aquello, de que lo valoramos, pero no podemos dejar que nos atrape el dolor. Y yo creo que estamos aquí para que los futuros que deseamos se vayan acercando. Así que nuestra propuesta es aceptación hacia el presente y rebeldía hacia el futuro. El presente ya está aquí, no vamos a pegarnos más con él, ¿no? Porque yo creo que hay que abrir la brecha a largo plazo y no enredarse en el presente. Otra de nuestras ideas, también ha citado Isaac, es que lo improbable no es imposible. Y que ya sabemos que la posibilidad de éxito es de baja probabilidad, pero no queremos enredarnos en la probabilidad porque, como dice mi amigo Charlie, el éxito no está asegurado, pero el fracaso tampoco.
Y ahí tenemos que agarrarnos. Puesto que no está asegurado el fracaso, podemos mirar a las posibilidades en vez de a las dificultades, ¿no? Y como sabemos que existe la incertidumbre y los cisnes negros, que son esos fenómenos de baja predictibilidad y alto impacto, sabemos que pueden ocurrir cosas de pronto que cambien el curso de una historia que parece que está ya escrita, ¿no? O sea, por ejemplo, el 15M era imprevisible. 10 días antes era inimaginable. O el descubrimiento de la electricidad o incluso la aparición de la vida, ¿no? Era un fenómeno de baja predictibilidad y, sin embargo, ocurrió, ¿no? Por eso creemos que tenemos que agarrarnos a esa posibilidad que es realmente viable. La penúltima idea que nos sirve, esta es quizá menos linda, es que hay cambios que no se van a poder dar sin eludir el conflicto, que no se pueden dar sin cuestionar el poder. Porque tenemos, para llegar a este horizonte utópico, que limitar la acumulación o el despilfarro o el expolio, ¿no? Y esto no va a ocurrir porque de pronto a las Koplovich les venga una iluminación del cielo y digan: he vivido mal toda mi vida, creo que debo cambiar, ¿no? Entonces, tendremos que confrontar con élites, confrontar a veces con gente que se niega a aceptar otras imaginaciones más allá de la imaginación capitalista. Pero yo creo que a veces la confrontación es la única forma de vivir, ¿no? Y se desobedece mejor en grupo, eso lo sabemos por la psicología, ¿no? y por la historia. Y la última idea, bueno, tenemos más, pero bueno, que voy a contaros es que nuestro activismo, el activismo, pues nace muchas veces de la rabia, del cabreo, a veces de la culpa o de la responsabilidad, pero si solamente nos fijamos en esto, nuestro activismo va a tener un recorrido muy corto, ¿no? Y para que nuestro activismo dure en el tiempo necesitamos que se alimente también de relaciones y de sueños, o sea, de trozos de esperanza, ¿no? Y que el activismo tiene que ser alegre, y no digo alegre, trivial, chorras, digo alegre en el sentido de que nos produzca una vida mejor, que haga nuestra vida más interesante, que haga nuestra vida como con más sentido, y eso nos hace sentir más fuertes, ¿no? Y esa alegría, pues yo la identifico con la gente que canta delante de los antidisturbios o la gente que se da la mano en un cordón de seguridad para proteger a gente, o de un grupo de mujeres colombianas que vivían en una situación, me acuerdo, de extrema violencia y decían que ellas le hacían el amor al miedo. O sea, vamos a vivir con él, vamos a hacerle el amor. Yo creo que estar juntas, bien acompañadas, intentándolo, eso es lo que nos alimenta a seguir caminando, ¿no? O sea, y eso es un poquito algunas de las ideas que tenemos para cuando nos entra el bajón, que realmente nos entra poco, ¿no? Pero cuando a gente cercana le entra el bajón. Y la verdad es que de todo lo que ha contado Isaac, bueno, me venían así preguntas sueltas, ¿no? Una, cuando decías que la distopía tiene mucho gancho, pero sin embargo la utopía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer seductor el bien, ¿no? O sea, ¿cómo hacer seductor lo deseable? O sea, ¿cómo construir horizontes de deseo que no atraviesen, pues eso, los coches estrellados y las llamaradas, ¿no? Y como dónde estarían a lo mejor las palancas para la esperanza, ¿no? Y también pensaba, escuchándote, que bueno, la ficción frente al ensayo, yo leo más ensayo que ficción, la ficción tiene tiene poderes que el ensayo no tiene, ¿no? Y también, pues, si no sé, querías hablar un poco de esto. Sí, seguramente es verdad. Esto último que dices, de hecho hay cada vez más ensayos en los últimos tiempos que toman una forma narrativa
una forma de ensayos sociológicos, filosóficos, históricos, que se escriben prácticamente como un relato, como una novela, ¿no? por esa capacidad precisamente que tiene la narración, que tiene el relato, que tiene la ficción, por conectar de otra manera con el lector, por llegar a otro nivel, a otro plano, a un plano que no solo es racional, que también es evidentemente emocional, y eso le da un potencial a la ficción, evidentemente, igual que la ficción contribuye, en efecto, a esa ansiedad y ecoansiedad de la que hablabas antes, pues podría contribuir para lo contrario. Es decir, la pregunta, evidentemente, es cómo hacerlo. Claro, esa es la pregunta que tú me haces y que yo me hago y que hacemos todos, y que, como decía antes, la respuesta no la tengo yo, ni la voy a encontrar yo, sino la respuesta tiene que surgir de cruces como este, ¿no? Tiene que surgir de encuentros así, tiene que surgir de poner en común la imaginación creadora con la imaginación activista, de poner en común la capacidad del autor con su creación, la capacidad formal, con las experiencias y con las propuestas que ya están haciendo el activismo, los movimientos sociales, la ciudadanía. O sea, de ahí es de donde puede surgir. O sea, yo no creo que ese hacer atractivo otro tipo de relatos, que en efecto es mucho más fascinante, mucho más atractivo ver caer un edificio que ver cómo se construye ladrillo a ladrillo, eso es indudable. El conseguir hacer deseable, hacer verosímil en primer lugar, hacer verosímil, hacer probable y hacer deseable también esos otros futuros y esas otras formas de vida, va a surgir así, va a surgir de la elaboración colectiva. O sea, yo creo, como digo, que como esperemos que los autores seamos los que imaginemos, los que pensemos, no sale nada de ahí. Yo insisto siempre mucho en ese trabajar juntos. O sea, yo cuando hablaba antes de mi experiencia con las asambleas de afectados por la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Las asambleas de vivienda. O sea, yo de ahí saqué buena parte de lo que acabé escribiendo luego, o sea, de lo que compartieron, de lo que compartimos, de lo que me contaron, de las vidas, de las formas de activismo también, de la imaginación y la inteligencia colectiva que había ahí puesta en marcha. O sea, de ahí salía. Y a mí esos cruces, como digo, esos encuentros, ese trabajar juntos muchas veces entre la cultura y el activismo, que se da en muchos ámbitos además, ¿no? Yo creo que aquí podría ser especialmente fructífero. O sea, yo soy un defensor entusiasta de la creación por encargo. Y yo creo que el activismo debería encargarnos muchas más cosas a los creadores. O sea, yo siempre invito a que los activistas nos pidáis cosas, nos encarguéis, nos propongáis. Porque si no, si tenemos que confiar en el autor, como digo, individual e individualista, que depende solo de su inspiración, de su talento y su imaginación, soberano y responsable, además, que no rinde cuentas ante nadie, no va a salir de ahí gran cosa. Yo creo por eso digo, yo defiendo mucho más lo otro, ¿no? La posibilidad del encargo, ¿no? Por eso yo insisto muchas veces cuando tengo encuentros con todo tipo de movimientos sociales, siempre lo digo, pedidnos cosas, o sea, encargarnos, proponernos, es decir, que lo necesitamos también, ¿no? Yo creo que de ahí pueden salir cosas mejores también. Bueno, pues sí. Sí, no, y yo, se me ocurría una pregunta para lanzar al público. Me estoy acordando según hablaba, perdona, porque me voy a apuntar aquí y se me olvidó también, porque yo en mi última novela, por ejemplo, yo no me he imaginado, no me he inventado nada, no he ficcionado apenas nada de lo que se habla ahí, de lo que podría ser una alternativa de futuro. O sea, yo he saqueado a autores, autoras que lo están ya proponiendo, que lo están elaborando y como digo, y a colectivos que lo están llevando a la práctica, además, ¿no? Es decir, yo lo he sacado de ahí. O sea, yo no he hecho un trabajo ahí, como digo, de imaginación, ni mucho menos de fantasía para ser capaz de hacerlo. Y igual que yo lo he hecho, como digo, tomando de aquí, de una serie de libros, de autores, de autoras, que los meto al final como agradecimiento, como reconocimiento de deuda más bien, igual que lo he hecho sacando de aquello que he visto, que he conocido, de mis propias militancias, de allí donde he estado en mi barrio, en ciertos sitios, de lo que he conocido, pues ese mismo tipo de relación debería ser mucho más normal, mucho más natural entre el activismo y la cultura. Hay algunos casos, hay experiencias, que se han hecho cosas en teatro, por ejemplo, se han hecho cosas, aquí en el Teatro del Barrio se han hecho algunas experiencias así también, de trabajar autores teatrales con movimientos sociales para elaborar algo juntos. Hay algunas propuestas que salen de colectivos, ¿no? Estoy pensando en esta colección de borradores del futuro, ¿no? que son obras de encargo, ¿no? Que son pequeños relatos encargados a autores a partir precisamente de experiencias ya existentes. Entonces yo creo que si fuéramos capaces de que esto fuera más, o sea, que realmente surgieran muchas más
encuentros, muchos más encargos también, pues a lo mejor seríamos capaces de, como digo, de contar con muchas más obras también. En todas las cosas porque los autores no es que no queramos, es que no podemos, es que solos no podemos. Porque, como digo, sufrimos lo mismo que el resto de la población, o sea, los mismos bloqueos, las mismas dificultades, los mismos miedos, la misma inseguridad. Pues nada, si queréis, antes de abrir al público, os lanzo una reflexión que combina un par de preguntas que creo que van al hilo de lo que habéis estado comentando, que creo que podéis responder las dos. Una es cuando Isaac comentaba, ¿no?, lo de las profecías autocumplidas, me acordaba de una acción que hicieron los hippies en plena guerra del Vietnam, que era como este movimiento contracultural bastante provocador, también que hacían como mucha mezcla de teatro, de calle y demás. Y entonces en una de las calles céntricas de Nueva York empezaron a gritar que la guerra había acabado, ¿no? Y empezaron a levantar, y entonces se generó un efecto en el que mogollón de gente se creyó que se había anunciado el fin de la guerra y se montó una manifestación en la que tuvo que acudir la policía a disolver una celebración del fin de la guerra en mitad de la guerra, ¿no? Y bueno, o sea, como que evocaba, como conectaba, ¿no?, con un deseo subyacente que a veces es invisible, ¿no? Y quizás, bueno, hay una politóloga alemana, se llamaba Eben von Neumann, o algo, mi alemán no es perfecto, pero ella teorizó una cosa que es la espiral del silencio, ¿no? Y cómo, bueno, pues en buena medida por la construcción mediática de la realidad que habitamos, a veces opiniones que tienen mucho más apoyo en la realidad, pues al verse silenciadas, ¿no?, en los grandes aparatos comunicativos, mediáticos, en la esfera pública, por decirlo así, se creen que tienen mucho menos apoyo, ¿no? Y quizás en lo que fue la desescalada en estos términos nos podría hacer plantear, bueno, pues cómo medidas muy relacionadas con lo que sería el ecourbanismo podrían tener una acogida social muchísimo más mayor de lo que pensamos que tienen, ¿no? Que siempre estamos pensando que va a ser muy conflictivo, que todo el mundo se va a poner en contra y a veces, bueno, pues ahí, bueno, como un elemento ahí de que en qué medida, bueno, pues parte de todo esto está ahí y esa espiral del silencio está operando para invisibilizar, ¿no?, este tipo de, bueno, pues de capacidad con conectar, ¿no?, con otras personas, ¿no? Y la segunda tiene que ver con que, bueno, nosotros venimos ensayando, ¿no?, este trabajo de de forzar, por un lado, a activistas a convertirlos en pequeños creadores, es decir, en hacer, ¿no?, que en estos trabajos de construcción participativa de escenarios de futuro, forzar a la gente que ya es activista a hacer este ejercicio de imaginación, ¿no? Algunos talleres los hemos hecho aquí en la Casa Encendida, otros los hemos hecho con distintos colectivos educativos, en AMPAs o colectivos ecologistas, y generar, ¿no?, como un paréntesis en el cual le dedicamos un tiempo, unas metodologías y salimos de cierta presión, ¿no?, de pensar, de que a veces parece que pensar en el futuro es eludir e intervenir sobre el presente y que es una pérdida de tiempo y que es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Y bueno, pues forzar por un lado a activistas a hacer este ejercicio y cómo esto para ellos y ellas tiene un sentido muchas veces terapéutico. Es decir, que la gente ya sabe el diagnóstico, pues puesto que son activistas en muchos casos ecosociales o de la economía solidaria, de la agroecología o cosas de estas, y cuando salen de un taller lo que se llevan sobre todo, aparte de una construcción que les permite aterrizar, ¿no?, algunas de sus sueños, inquietudes o anhelos, se van con unas energías renovadas, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, pues quizás con los autores también nos pasa, estamos también, ¿no?, empezando en algunos de estos talleres a empotrar creadores, ¿no? Sobre todo estamos trabajando más con ilustradores, ilustradoras, para que hagan una devolución en otro tipo de códigos y lenguajes y bueno, pues que está funcionando bien, ¿no? Yo creo que bueno, por ver un poco también, como Marta viene también del mundo de la educación, por ver un poco, bueno, qué veíais por ahí que... Sí, que claro, podríamos... ahora te paso mi teléfono para eso, para que me llamen para la próxima. Sí, vamos, yo creo que además lo ha dicho bien, o sea, ese sentido terapéutico que pueden tener este tipo de elaboración, este tipo de ejercicios de imaginación, estamos muy necesitados de ello también, o sea, es una manera de quitarnos de encima, de sacudirnos esa sensación de soledad, de derrota, de tristeza muchas veces que tenemos y ponerla en común con los demás. Yo hablaba antes de eso, del otro día en Barcelona, cuando habíamos empezado, cuando ya nos pusimos un poco pesimistas y conté lo del FICU y empezó a contar otro de una gasolinera en su barrio que también pararon y otro que contó no sé qué en el colegio de sus hijos, y de repente aquello, pues digamos que nos recorrió una corriente de bueno, pues resulta que estamos mejor de lo que creíamos, ¿no? Y seguramente necesitamos mucho más contarlo y compartirlo para darnos cuenta. Y para darnos cuenta además también del otro que hablabas, de lo de la espiral de silencio, ¿no? Que yo decía antes lo de tantas
batallas que ni siquiera iniciamos porque las damos por perdidas antes de iniciarlas. Cuando a lo mejor hay mucha más gente que está dispuesta a darla. La cantidad de veces que no nos tiramos a la piscina porque pensamos que no hay agua. Y hay mucha más agua de la que creemos. Lo que pasa es que hay veces que ciertas resistencias o ciertas formas de oposición radical se visibilizan demasiado, a lo mejor, tienen mucho eco, tienen mucho altavoz y no nos damos cuenta de que hay mucha más otra gente que estaría dispuesta. Estoy pensando en propuestas de los últimos, cuando hablaba antes de las resistencias que hay que intentar combatir, ¿no? Que hay que intentar superar. Estoy pensando en propuestas de los últimos años que cada vez que, sobre todo desde el Ministerio de Consumo, ¿no? Cada vez que sale una propuesta de reducir el consumo de carne, no comer tanta chuche, y enseguida sale la respuesta de todos los que se hacen la foto en las redes sociales con el chuletón, comiéndome 2 chupachuelas, no, haciendo de tal. Es decir, hay que reducir el consumo de alcohol, pues aquí salgo yo con la botella de tal, ¿no? Es decir, eso que de repente se hace visible y parece que está todo el mundo en eso. Si somos capaces de prescindir de eso, seguramente nos daremos cuenta de que la gente de nuestro entorno y que mucha más gente está mucho más de acuerdo y que estamos mucho más en eso, ¿no? Pero seguramente estamos faltos también muchas veces de espacios y tiempos en los que compartirlo, en los que darnos cuenta de que lo que nosotros pensamos, sentimos, imaginamos está mucho más extendido de lo que creemos. Es decir, que ese derrotismo del que creemos que es generalizado en realidad tiene muchas fisuras, ¿no? Hay muchas fisuras por las que se van colando otras cosas, ¿no? A mí me venía a la cabeza con esto de la espiral del silencio un programa en el que estuvimos en el instituto un tiempo participando, que es un programa antirrumores, se llama, no sé si conocéis. Lo que hacen, esto era para combatir el racismo, ¿no? Entonces era comprometer a un colectivo para que cuando escuchaba algún comentario racista del tipo es que nos quitan el trabajo, que tuviera una ristra, una batería de información para poder en la cola del mercado, en la del cajero automático o en el bar, decir, perdone señora, eso que dice usted no es así, ¿no? Entonces, era como convertirse todo el mundo en un ejército para contar la verdad, ¿no? Y pensaba yo que a lo mejor un ejército de gente ecotópica de, oye, que es posible que se haga una transición energética. Oye, que no tiene por qué ser necesariamente que los fondos de inversión se queden con las viviendas de protección oficial. Oye, que un banco no tiene por qué ser privado, ¿no? Empezar a nombrar estas cosas porque simplemente a veces es verdad que no sabemos ni siquiera que es posible, ¿no? Y también con esto de lo que decías, del imaginar futuros, ¿no? Yo creo que lo que desmoviliza son las fantasías de platillos volantes, ¿no? Y de trajes de plata, que siempre hablamos del futuro. Entonces, es verdad que en muchos casos, claro, nuestro futuro, el que hemos vivido cuando hemos crecido y hemos visto que no había ni pastillas con las que te alimentabas, ni trajes de plata, ni platillos volantes, nos hemos descreído de nuestras fantasías, ¿no? Pero para mí la clave es esto, la diferencia que cuenta muy bien Yayo en un artículo entre fantasía e imaginación. Que la imaginación está fundada en lo plausible, en lo viable, que nos abre otras realidades, y la fantasía justamente lo que hace es como cortarnos los hilos con la realidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que hablar de futuro, que tanto aquí ahora, tanto mindfulness, tanto presente, y qué pasa con nuestro futuro. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar ese derecho a pensar en un futuro habitable. Bueno, Marta nos ha interpelado a hablar del futuro. Ahora queremos que nos habléis de qué os ha evocado esto, reflexiones, sugerencias, comentarios. Por favor, hablar con el micrófono, quien se anime, porque se va a grabar y, se está grabando y pues se emitirá a posteriori. Hay que tocar un botoncito o se escucha bien. ¿Te acercas un poquito? Lo acerco un poco más. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a quienes habéis organizado esto ya desde hace varios años y a las personas que estáis
ahí y, bueno, pues por romper el hielo, como el de la Antártida o el de los glaciares de los Pirineos, ¿no? Que están un poco más cerca. Arrímatelo un poco porque... Sí, es ya por no... Supongo que con el tema COVID nos hemos acostumbrado a separarnos un poco de los micros, pero bueno, lo chuparé, ¿no? Si hace falta. Tenía, bueno, por aprovechar, ¿no?, la circunstancia de estar aquí, Isaac, cuya novela pues leímos en un club de lectura que hacemos aquí en la Casa Encendida, además, precisamente desde hace varios años. Te quería preguntar un poco más por tu contacto con los lectores, ¿no? Lo hablamos un momentín al entrar. Has estado en un montón de presentaciones, clubes de lectura, etcétera, ¿no? Y en relación a tu última novela en concreto, ¿no?, ¿qué sensación, ¿no?, te ha dejado? Sobre todo si son lectores pues que a lo mejor no están como alguna de las personas que estamos aquí vinculados con estos temas, somos más o menos activistas en todas estas cuestiones ambientales, ¿no? ¿Qué sensación te deja, ¿no? ¿Piensas que es gente que se apuntaría a una ecocomunidad, por ejemplo, ¿no?, un poco por seguir, querría ser botijera, por seguir ese apodo coloquial, etcétera, ¿no? Un poco, ¿cuál es tu experiencia, ¿no?, de la relación con lectores, sobre todo eso, los no especializados, los que no están ya como movilizados, ¿no?, activos, ¿no?, en todas estas cuestiones, ¿no? ¿Piensas que tu novela pues ha sumado, ¿no?, gente, ha conseguido movilizar un poco, ¿no? Ojalá a muchos, pero... Pues es verdad que me he encontrado con todo tipo de lectores y lecturas, porque es verdad que en una obra literaria ocurre, y en esta especialmente, que te encuentras con gente que ha leído novelas casi contrapuestas. O sea, quien quiere leer una distopía encuentra una distopía ahí, quien quiere encontrarla, y quien quiere una novela botijera, como digo, se la lee también. Entre esos dos extremos, la gente suele moverse en la novela y acaba tomando algunas partes más literales, otras dándole la vuelta. Entonces, digamos que las discusiones en torno a la novela son interesantes porque se acaban centrando en el futuro, se acaban centrando precisamente en la pregunta que intenta lanzar la novela es ¿qué futuro? O sea, si el futuro es el búnker, si el futuro son los comunales, si ninguno de los dos, ¿no? ¿A dónde vamos? Si la novela sirve para que luego alguien dé ciertos pasos o tome medidas, no me ha llegado todavía, pero tengo experiencia de libros anteriores. Así me pasó, por ejemplo, con el que hablaba antes de los desahucios, con Aquí vivió, que era un cómic sobre desahucio y lucha contra los desahucios. Ahí sí me pasó que me encontré a gente, no digo que mucha, pero sí que me encontré a lectores que me dijeron que por haber leído el libro habían ido a una asamblea de una plataforma, de la plataforma de su ciudad o de su barrio, habían ido a una asamblea de estos desahucios o de afectados por la hipoteca, que no habrían ido de otra manera. Y decidieron ir, y no sé si luego se quedaron, si se convirtieron en activistas, pero fueron. Entonces, a mí eso ya me parece una consecuencia de lo que uno escribe. O sea, es decir, uno no escribe un libro para que la gente vaya a una asamblea, pero también puede servir para que vaya a una asamblea. Entonces, igual que sirve para proponerse otro tipo de relatos, para elaborar y compartir esos otros imaginarios, también puede servir para dar ese paso hacia el activismo. Si con la última novela, en la que yo insisto además siempre en todos los encuentros, en todos los clubes, que todo lo que está ahí existe, lo bueno y lo malo, es decir, todo existe, todo está ya aquí, todo está entre nosotros. Si sirve para que haya quien se acerque a esas propuestas, por eso yo al final también del libro dejo un poco la lista de lecturas, los autores, las autoras de las que he sacado para el libro, como una ampliación del libro, para que quien quiera siga leyendo por ahí, siga encontrando. Entonces, si la novela sirve para que haya quien de repente empiece a pensar de otra manera o se acerque a ciertos movimientos sociales, activismos, tal, estupendo, claro. Esta sería casi una reflexión y pregunta para las dos, para Marta y para Isaac. Me ha gustado la metáfora que has empleado, bueno, la metáfora, como el recorrido, ¿no?, de la diferencia entre ser testigo, ¿no?, el que es como lo que estamos, y el querer ser agente para no ser síntoma, ¿no? Y eso me pareció muy interesante desde la figura del narrador o narradora, ¿no? Yo, viendo más desde el ámbito de las creadoras, de la creación de presentes, ¿no?, que sean alternativos, siempre he pensado que muchos de los presentes que creamos, que son como esas llamas, esos faros para el futuro, son artesanales. Son esos presentes que todo el mundo dice, sí, eso está bien, pero ¿por qué sois pocas? ¿Por qué? Porque sois pocas. Si eso lo hacemos a nivel escala social, no funcionaría, ¿no? Eso funciona porque sois 20. Entonces, como para mí ahí la transición es cómo pasar de ser artesanal a ser simbólicos, ¿no? Pasamos de artesanales a simbólicos, que probablemente sea de que lo hacemos nosotras a que se nos conozca,
Pero lo realmente potente es pasar de ser simbólicos a ser transformadores, que es cuando ese simbolismo se plagia, ¿no? Un poco, y ahí las narradoras tenéis un peso muy potente para hacer que lo que es artesanal pase a ser simbólico. Pero para mí la pregunta es, para vosotras cuando imagináis, o Marta, para vosotras cuando creáis, el salto de escala, o sea, de lo simbólico a lo transformador, que yo creo que es lo más complejo, ¿no? O sea, cuando nos hemos juntado con experiencias narradoras y creadoras de presentes para ver cómo pueden imaginar sus futuros, lo que más le cuesta a todo el mundo es el salto de escala. Y no sé si a la hora de ficcionar tienes claves que digas, pues cuando ficcionamos, para imaginar saltos de escala no fantasiosos, sigo estas pautas. O en el caso de Marta, para cuando tenemos esas cosas artesanales, si habéis reflexionado y pensado en esos saltos de escala, ¿no? Sí, de hecho yo en mi novela me sitúo como unos pasos antes del salto de escala. Todavía están ahí en cierne, porque es verdad que cuando intentamos llevarlo a otro nivel, pues ahí, claro, ahí es cuando nos encontramos, lo que decía antes, el elefante en la habitación. Entonces ahí ya no nos vale las luchas en nuestro barrio, en nuestro pueblo y tal. Ahí de repente nos encontramos con un sistema económico, político, cultural también, ¿no? que es el capitalismo y que es el que se nos coloca delante, o sea, el elefante que tenemos delante para seguir avanzando. Entonces, esa seguramente es la dificultad mayor de ser capaz de imaginar ese otro futuro y los que hayamos sido capaces de saltar el elefante o echar el elefante para un lado, que hayamos sido capaces de conseguirlo. Mientras tanto, esas otras futuros artesanales, como decía, también sirven, también ayudan, quiero decir, también son la palabra que usamos siempre, esas grietas, por seguir un poco con Eric Olin Wright, ¿no? Y las transformaciones intersticiales, ¿no? Esas grietas en las que se van consiguiendo cambios que luego sí que se pueden amplificar, que se pueden escalar. Es decir, no teniendo por delante, como no tenemos ahora mismo ningún horizonte revolucionario, ¿no? que permitiría ese gran salto, tenemos que confiar en esos pequeños cambios, transformaciones que están ahí, que a lo mejor no van a llegar más lejos, que a lo mejor mueren en sí mismos, que mientras tanto por el camino nos hacen la vida mejor también, en muchos sentidos, es decir, nos hacen mucho más habitable el mundo en el que estamos y que tal vez puedan ser la semilla de algo más, ¿no? Y estoy pensando, mientras estaba diciendo lo de las grietas, estaba pensando en esas grietas que el sistema intenta tapar y que va tapando. Y estaba pensando, me venía la idea casi como metáfora de lo que está haciendo aquí el Ayuntamiento de Madrid en algunas calles con los adoquines. Eso que están quitando los adoquines y dejando cemento dibujado, ¿no? Es un poco como una imagen de esas grietas donde intentamos construir y que de repente te encuentras con que es un cemento dibujado, ¿no? Como que no hay nada ahí, ¿no? Pero no tengo respuesta a tu pregunta, o sea, no sé cómo escalarlo, no lo sé. Yo, claro, esa pregunta nos la hemos hecho, ¿sabes?, un montón de veces, ¿no? Cómo cambiar de escala. Y aquí tenemos, yo creo que un debate abierto, pero el boca a boca funciona a un ritmo y hasta cierto lugar, ¿no? Y yo creo que para conseguir subir de escala de forma significativa necesitamos de estructuras mayores y de instituciones, ¿no? De normativas, pues yo qué sé, yo entiendo que una salud comunitaria construida desde abajo, desde lo colectivo, mola, pero necesitamos un sistema de sanidad pública porque hay mucha gente que no va a tener ni fuerza, ni capacidad, ni herramientas para formar parte de esas estructuras autogestionadas que generan otra forma de sanidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos, para cambiar de escala, tenemos un problema que no es la falta de ideas, sino la falta de poder. Entonces que hay o sea, que necesitamos acceder a tener poder para incidir en más población, ¿no? Porque muchas veces yo pienso en mi barrio, yo estoy en el grupo de consumo, claro, la gente del grupo de consumo somos gente de determinada cultura, determinados recursos, pero hay mucha gente en mi barrio que no accede ni va a acceder a comida saludable barata. ¿Qué pasa con esa gente? Voy a esperar. Entonces, yo creo que ahí tenemos, y el debate sobre el poder, el papel de las instituciones, pues siempre está ahí detrás de todo, ¿no? Si unes el Estado, la Administración, siempre se convierte o solo puede ser una herramienta no de redistribución, sino al contrario, ¿no? de contradistribución, o si puede ser realmente una palanca de cambio que deje espacio a esos proyectos que nacen desde abajo, ¿no? O
sea, que para mí estas alianzas público-privadas que a veces se habla, de forma al menos teórica, me parece que son como un camino a ensayar, ¿no? Público-comunitarias. Público-comunitarias. Ay, perdón. Público-privadas. Sí. Las público-privadas son aquellas que estamos tratando de decir, bueno... Menos mal, digo, que No, me has corregido, público-comunitario. No, porque hay sí. mucha gente que incluso en nuestro entorno a veces lo tenemos como interiorizado y como están tan solo, sobredimensionadas el término la te sale público-privada, desde la economía social, determinados sectores por lo menos como más convencionales, se incluyen dentro, ¿no? Nosotros queremos colaboración público y hay una lucha muy fuerte dentro para decir, no, queremos público-comunitarias. lo no lucrativo, bueno, que se denomine de otra manera. ¿Alguna reflexión, pregunta más por ahí? Venga. Buenas tardes y muchas gracias por organizar un acto como este y a Isaac por escribir libros como Lugar Seguro y como otros de su obra, pero bueno, incidiendo en esa idea de que necesita que le digamos que siga en ello, pues hay muchos que lo agradecemos mucho. Porque creo que, no sé si se ha quedado sin responder un poco una pregunta que ha hecho Marta de esa dificultad para hacer atractivo el bien, ¿no? O para hacer... es muy fácil escribir, ya no digo, no tiene por qué ser distopía, o puede ser es más fácil, o una novela, o de amor, o un relato basado... Yo soy profesor y siempre... pienso mucho en los adolescentes, ¿no? Se les llega de manera muy cercana utilizando el lenguaje publicitario o utilizando su realidad, pero es muy difícil hacer esa palanca para mostrarles esa otra realidad que nos gustaría mostrarles y que existe, pero no acabamos de conseguir hacerla general, ¿no? La seguimos manteniendo marginal, ¿no? En ese ejemplo que decías de tengo que poner como ejemplo esa pequeña cosita, ¿no? Que la valoro y todos la valoramos y creemos que, como decía Galeano, ¿no? Que esas pequeñas cosas, ¿no? Son las que al final podrán hacer que cambie lo grande, pero como digo que soy profesor, llevo 20 y pico años de docencia, profesor de economía, crítico con la economía crítica, y sí que he notado esa idea de que al principio, cuando lanzaba un mensaje que en los institutos no se hablaba, empezaron a ser temas transversales, los temas de desarrollo sostenible, de ecología, se empezaba a hablar de ello y sí que decíamos lo que podía pasar si seguíamos así. El discurso de ellos normalmente pues, era como que no nos hacían mucho caso, ¿no? Como, bueno, estos mayores, nosotros, como les veía esperanzadores en que nuestra negatividad no iba con ellos. Y efectivamente, durante estos últimos años, descubres que cuando haces ese mensaje, su discurso es más pesimista que el que nosotros tratábamos de transmitirles, ¿no? Entonces, en la misma idea que tú decías de los escritores, no sé si nosotros, los profesores que hemos intentado hacer ese tipo de cosas, o los movimientos sociales, si nos hemos pasado de rosca, como a lo mejor decíais, ¿no? Y ahora estamos intentando recular. Y la pregunta es si esa idea de recular en términos de narrativa, de relato, que se habla mucho hoy en día, no es sino una incapacidad de que no hemos sabido con la acción cambiar las cosas, ¿no? Y estamos intentando ahora a lo mejor pues sí, buscar algo más a largo plazo, pero si nos vemos impotentes, ¿no? A lo mejor también es la edad, ¿no? De que uno también tiene más esperanzas, cree que va a cambiar las cosas y ve que el capitalismo no solamente es potente, sino que es asimilador de todo lo que va en contra de él, ¿no? Y a lo mejor que acabamos generando estas narrativas y se las acaba comiendo, ¿no? Y las acaba empaquetando y vendiéndolas también. Bueno, no sé si era una reflexión, una pregunta o todo a la vez. Sí, vamos, cogiendo un poco de lo que estás contando, claro, a mí lo que me interesa realmente del futuro, igual que cuando años atrás me interesaba el pasado,
Lo que me interesa es lo que tiene que ver con el presente. Es decir, el futuro es una ficción, es decir, el futuro no existe. El futuro es ahora mismo, es dentro de un momentito, ¿no? Es lo que voy a decir, la siguiente frase que voy a decir. Es decir, no está escrito como nos insiste tanta ficción. Entonces, a mí lo que me interesa del futuro es lo que tiene de deseable y atractivo ahora, en el presente, no para el futuro. O sea, si pensamos en cómo hacer deseables, cómo hacer atractivas, cómo hacer igual de fascinante que la destrucción esas otras formas de vida, es por oposición a las vidas que llevamos hoy, ¿no? Es decir, cuando las vidas buenas esas que queremos para el futuro las queremos hoy. Es decir, cuando ya se están volviendo inhabitables las vidas es hoy, no es en el futuro. Es decir, es hoy. Y entonces, claro, cuando yo hablaba antes de las resistencias que van a encontrar los intentos de transformar las cosas, siempre está ese problema, ¿no? de que lo veamos en términos de renuncia, de pérdida, de empobrecimiento, de perder calidad de vida, de perder ciertos consumos que hoy nos parecen que son un derecho, ¿no? De ciertos consumos que parece que son irrenunciables. Pero la verdad es que cuando hablas con alguien ya más a fondo, cuando lo piensas, no digo en un relato, cuando lo hablas en conversación y empiezas a pensar en serio ciertas cosas a las que renunciaría a cambio, claro, depende de a cambio de qué, a cambio de que renuncies, ¿no? Pero a cambio de todo aquello que hoy no tienes y querrías tener, es decir, a cambio de esa vida vivible, habitable, que es la que echamos de menos, ¿no? Que es la que descubrimos un poco en el confinamiento cuando todo se paró, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta de que llevábamos vidas que eran incompatibles con la vida, que llevábamos un tipo de vida en la que cuando todo se paró y de pronto no tenías que salir todos los días corriendo de casa y no tenías que llevar ese ritmo, de repente te dabas cuenta, ¿no? Pues el ser capaz de imaginar esas otras vidas para el futuro, pero las queremos hoy aquí, ¿no? Yo creo que es lo que nos puede hacer deseables, ¿no? No pensando en las vidas que tendremos cuando consigamos la transición climática, ¿no? Sino las vidas que queremos hoy aquí. Sí, yo sí estoy de acuerdo contigo en la capacidad que tiene como toda la cultura capitalista y todos los demás apellidos, de como fagocitar discursos, ¿no? Y arrebatarnos términos, o sea, y lo sabemos con la palabra libertad, con la palabra sostenibilidad, que la usan ya para cualquier cosa, y claro, hay que estar alerta porque tienen el poder de los grandes medios, ¿no? O sea, las alcachofas más gordas las tienen pues los malos, ¿no? Pero yo creo que pensar en el futuro no es una huida, y cuando dices que no hemos sabido cambiar el presente, yo creo que no hemos podido también. O sea, es posible que en parte no hayamos sabido, pero desde luego que hay, que hay fuerzas muy potentes que están intentando bloquear cualquier cambio que atente contra, que toque en lo más mínimo sus beneficios, ¿no? Entonces, vuelvo al comienzo, el horizonte no es que esté fácil, o sea, no, pero tenemos que agarrarnos a ese futuro viable, ¿no? Y caminar para allá, ¿no? Pero bueno, ciertamente en educación es verdad que te encuentras pues toda la gama, ¿no? Desde gente que cae en el desánimo, gente que usa las distopías justamente para irse de cañas y no hacen más. O sea que lo usa como una herramienta, ¿no? para justificarse y bueno, y también yo creo que hay mucha gente joven que con un principio de compromiso y de rabia que a mí me da mucha esperanza. Bueno, pues el tiempo que teníamos para esta tarde se nos ha acabado. Agradeceros vuestra presencia aquí y acabar cerrando comentando que mañana estrenamos un documental que se llama Alternativas, que precisamente pone el énfasis en experiencias que por toda nuestra geografía están ya trabajando, ¿no? Como estas semillas, ¿no? que decíamos. Y bueno, pues que estaremos aquí a partir de las 6 y nada, pues que nos podemos ver aquí en otra y que cuando salgáis de aquí digáis que algo bueno va a suceder en esta ciudad. Gracias.